Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidas y bienvenidos a Seguimos Educando. Toda la Argentina frente al televisor, muchísimas gracias por estar ahí. Estamos acá para ustedes, para vos, para hacerle el aguante a la comunidad educativa. Si sos profe vas a encontrar material para poder seguir trabajando a distancia con los chicos. Si sos alumno vas a ver cosas para aprender, contenido de la currícula escolar, pero además otros temitas que te traemos para poder disparar tu imaginación. Si sos mamá, papá, curioso, tío, abuelo, bienvenido también, porque siempre está buenísimo aprender, mantener vivo el conocimiento, la llama de la curiosidad. Para eso estamos acá y para hacerle el aguante, como decía, a la escuela mientras la esperamos, porque no reemplazamos a la escuela, al contrario, la estamos esperando ansiosos el día que nos podamos volver a encontrar, pero mientras tanto podemos mantener vivo el conocimiento. Y esa es la idea, esa es la propuesta. Enseguida vienen las profes a darnos unas hermosas clases del día de hoy, pero antes te queremos recordar, vos sabés que estamos en casa cuidándonos del coronavirus, pero hay otras cosas que hay que hacer también, además de no salir. Por ejemplo, lavarnos las manos varias veces por día con agua y jabón, bien lavadas entre los dedos, arriba, la muñeca, varias veces por día. Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca. Es una costumbre que hay que tratar de erradicar. Si vas a toser o estornudar, ya sabes, lo tenés que hacer acá, en el pliegue interior del codo, nombre que aprendimos gracias a esta pandemia, que esta parte del cuerpo se llama así. Ventila los ambientes, abrí la ventana, aunque a veces haga frío, es importante que se renueve el aire de tu casa. Desinfectá los objetos que usás con frecuencia, todo lo que tenés a mano o lo que vas toqueteando, desinfectalo. La manija de la puerta, no te olvides, de las puertas. Si tenés fiebre, tos o dificultad para respirar, llama desde la ciudad de Buenos Aires al 107, desde el Gran Buenos Aires al 148 y a nivel nacional al 0800-222-1002. Vamos a cuidarnos entre todos y todas. ¿Cómo prevenir virus respiratorios, incluyendo el coronavirus? Lavarse las manos frecuentemente, sobre todo antes de ingerir alimentos y bebidas y luego del contacto con superficies en áreas públicas. Al toser o estornudar, cubrirse la nariz y la boca con el pliegue del codo. Inmediatamente después, lavarse las manos. Evitar el contacto directo con personas que tengan enfermedades respiratorias. Si viajaste a países con circulación del virus y sos docente, no docente o estudiante, se recomienda aislamiento domiciliario por 14 días, aunque no tengas los síntomas. Podrás solicitar licencia extraordinaria. Seamos responsables para evitar el contagio. Para más información, comunícate con el Centro de Salud de la Universidad Nacional de Río Cuarto. ¿Qué tal si empezamos a aprender? ¿Quieren? Bueno, en un rato viene Analía, la profe de biología. Vamos a seguir conociendo el cuerpo humano en profundidad. Pero ahora es el momento de Mica, que trae lengua y literatura. ¿Cómo estás, Mica? Hola, Ángela. ¿Todo bien, por suerte? ¿Todo bien? Sí, acá lista para la clase de hoy. Bueno, ¿qué nos trajiste? Venimos bárbaro, con clases súper interesantes. ¿Qué tenemos hoy? Bueno, hoy es la última clase Sí. de medios de comunicación. Lo que vamos a trabajar hoy van a ser el periodismo y los medios digitales. Es decir, vamos a empezar a profundizar en este tipo de formato. Perfecto. ¿Con qué objetivos? Bueno, vamos a reflexionar por un lado entre la coexistencia que hay entre lo analógico y lo digital, y además vamos a ver las características que el formato digital y que Internet le da a el periodismo. Es decir, vamos a pensar qué características tiene el periodismo digital. Excelente. ¿Hacemos un breve repaso de lo que venimos viendo hasta ahora? Obvio, ¿Y me cómo encanta. se inserta este tema? Muy bien, entonces estuvimos trabajando con medios de comunicación. Sí. Nuestro foco, nuestro objeto de estudio a lo largo de todas estas clases fue la prensa escrita. Y dentro de la prensa escrita, lo que vimos fueron los diferentes géneros periodísticos. Sí. Dentro de esos géneros periodísticos, trabajamos con la noticia. Este tipo de texto narrativo, informativo, que busca ser lo más objetivo posible para contar lo que sucede en la realidad. Sí. La noticia es uno de estos tipos de textos. También trabajamos con la crónica. Que la crónica, al igual que la noticia es un texto narrativo, es informativo, pero la diferencia es que la crónica, para poder contarnos la información y sobre los hechos, lo que va a hacer es usar recursos literarios, ¿no? Entonces acá el estilo de los autores y de las autoras de las crónicas lo vamos a poder ver, ¿no? Es decir, ese estilo, la característica de cómo escriben. Los recursos literarios que utilizan, es decir, que hay información por un lado, los datos concretos, los datos duros que usamos en la noticia para lograr la objetividad, pero en la crónica se le suman los recursos literarios. También vimos los artículos de opinión.
Dentro de los artículos de opinión, trabajamos, por un lado, con la nota de opinión, escrita por un especialista sobre un tema en particular, donde su punto de vista, la opinión que tiene respecto a este tema es la clave. También trabajamos con el editorial, donde aparece el punto de vista del medio como empresa, es decir, del colectivo. ¿Sí? No es solamente de un especialista, sino que de la empresa como medio, como institución. Y además trabajamos con la reseña. Sí, de películas, de series, de libros. Exactamente, un texto crítico que va a hablar sobre un hecho cultural. Puede ser una película, un libro, una serie, un CD de música. Lo importante es que estos textos, los artículos de opinión, predomina la trama argumentativa, porque lo que estamos buscando es convencer a la otra persona de nuestra opinión. Además de la prensa escrita, dijimos que los medios de comunicación tienen diferentes soportes. Estuvimos hablando de los noticieros de televisión, un poquito. Sí. Que vimos que también trabajan con la noticia. Sí. Pero se trabaja con el equipo. Es decir, acá también hay un trabajo de los periodistas, editores y correctores para construirla. Y en el noticiero de televisión vamos a trabajar con el equipo de producción, que recordemos que hay un lenguaje audiovisual. Además de los noticieros de TV, hablamos también un poquito de la radio, para pensar cómo aparece el vínculo entre información y opinión. Sí. Y lo que vamos a trabajar hoy, que tiene que ver con el formato digital. Nosotras, la clase pasada, hablamos un poquito de los booktubers. Sí. Que son estas reseñas de películas, de libros, pero hechas, bueno, book, ¿no? Más que nada libro, hecha a través de redes sociales, YouTube, medios electrónicos. Exactamente, y la característica que tiene es que quienes se encargan de hacer estas reseñas, ¿no? Porque pensemos que es una nueva manera de divulgar la cultura, ¿no? Mostrar nuestros puntos de vista respecto a los objetos artísticos, es que los jóvenes se encargan de hacerlo. Porque hoy lo que vamos a hablar un poquito es cómo fue pasando, ¿no? El cambio de lo analógico a lo digital, cómo coexisten, y tenemos que tener en cuenta que si bien lo digital es algo muy reciente y quizás los jóvenes lo dan como por sentado, como que siempre estuvo Internet, lo que vamos a ver en la clase de hoy es que no es así. Es decir, que hubo todo un proceso histórico. Entonces, esto fue un poquito lo que fuimos trabajando hasta el día de hoy, y acá voy a anotar un concepto que me parece súper clave, que tiene que ver con la objetividad. Lo que tiene que ver con la objetividad es, pensamos en los tipos de textos, no dijimos que la noticia intenta hacer el texto más objetivo. Tiene que ver con que va a querer borrar las huellas de su autor. Pero dentro de borrar estas huellas está haciendo todo un artificio, es decir, está haciendo todo un proceso de escritura para poder lograr que el texto se vea como objetivo. Claro, intenta borrar sus huellas. Exactamente, intenta, pero ya de por sí seleccionar la noticia, el proceso de investigación, las fuentes a las que acude, dejan ver de lado la subjetividad, es decir, el punto de vista y las emociones de los periodistas. Pero esto es para que lo pensemos. Hay textos que van a intentar ser más objetivos y hay otros textos donde la opinión o el punto de vista, como acá también podemos ver en las reseñas digitales, va a ser lo más importante. Bien, excelente. ¿Sabías que antes no existía Internet? Un shock. Seguro mamá y papá te lo dicen todo el día y vos ya sé que antes no existía Internet. ¿Pero sabías que existía el periodismo cuando no existía Internet? ¿Existían las noticias cuando no existía Internet? ¿Cómo hacían? ¿Cómo hacían? Vamos a verlo en este material. Hasta comienzos del siglo XIX, el envío de información a distancia se hacía a través de señales de humo, sonidos de tambores, palomas mensajeras o personas que se trasladaban de diferentes maneras para hacer el encargo. En el Imperio Romano, los soldados emitían señales lumínicas a través de sus escudos apuntados al sol, y así alertaban avistamientos enemigos. En cambio, los aborígenes de Norteamérica hacían grandes hogueras y usaban el humo para formar palabras. El correo que hoy conocemos obtiene su forma a lo largo de la Edad Media y fue hasta el 1800 el método más utilizado para el envío de información. El 1 de julio de 1769 se crea el primer correo oficial en el Virreinato del Río de la Plata y Bruno Ramírez fue el cartero asignado. Con él se inaugura el oficio en nuestro territorio. A
principios de 1800 se inventa el primer telégrafo. Este aparato hacía uso de la electricidad para enviar mensajes codificados en pulsos eléctricos. Estos pulsos se traducían en puntos y rayas en el otro extremo por un telégrafo receptor. En 1832, Samuel Morse inventa un código que permite leer estos puntos y rayas. El primer mensaje en código Morse fue "Atención universo". Me ríe. El telégrafo llega a la Argentina en 1857. Su misión era establecer una comunicación fluida entre las distintas estaciones del tren. Surge entonces el oficio del telegrafista. Miles de personas se comunicaban a diario y su trabajo era cada vez más estresante. Se demostró que el oficio causaba daños en la salud física y mental de los trabajadores. En 1862, el sistema telegráfico mundial cubría aproximadamente 240.000 kilómetros. Y para 1921 ya cubría 2.400.000. En 1964 aparece el fax. Y con él se posibilita el envío de imágenes y gráficos a nivel mundial. Utilizando un escáner, convierte la foto en un mapa de bits que se envía a través de la línea telefónica. El envío de información confidencial siempre evitó los canales masivos de comunicación. Durante la última dictadura militar en nuestro país, la prensa clandestina se enviaba dentro de los paquetes de cigarrillos. Pero lo que realmente revoluciona el envío de información es Internet y el correo electrónico. En 1987, las universidades de Buenos Aires y La Plata acceden a este servicio, convirtiéndose así en las primeras conexiones argentinas a la red. En 1995 llega el primer proveedor de Internet al país. El mundo virtual cambió radicalmente la forma de concebir el envío de información. Da lo mismo si un correo electrónico se envía desde la ciudad de 9 de Julio hacia Capital Federal o a un destinatario en Tokio. ¿Lo puedo abrir? Bueno, de las palomas mensajeras al WhatsApp hemos avanzado un poco, ¿no? En la información. Sí, es loquísimo cómo fue cambiando, ¿no? Lo que antes en un principio se pensaba como impensable, ¿no? La comunicación más inmediata de un montón de gente, hoy en día es real. Veamos un poquito acá en la línea del tiempo, ¿no? Lo importante de la línea del tiempo es para que podamos ver el avance, ¿no? En la historia, cómo fueron cambiando estos procesos. Nuestra línea empieza acá con el primer correo en el Virreinato del Río de la Plata, es decir, cuando aparece este sistema de comunicación. Tenemos que pensar que ya se había estado desarrollando en Europa durante la Edad Media, ¿no? Pero en 1769 llega al Virreinato. Vamos a ver que en 1800 aparece el primer telégrafo y en 1832 el primer código Morse, ¿no? Sí. Como lo usábamos para comunicarnos. Sí, los chicos tal vez lo ven en las películas, ¿no? El tic, 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 un código de rayitas y puntitos, que cada rayita y puntito es una letra, ¿no? Sí. Y así se comunicaban largos y largos y largos textos con rayitas y puntitos que había que, por supuesto, decodificar después. Muy bien, el telégrafo va a tener un lugar importante en lo que tiene que ver con las comunicaciones entre las estaciones de tren, ¿no? Que acá vemos que en Argentina, en 1857, llega el telégrafo. Va a tener un uso en las estaciones ferroviarias sí, para que se puedan comunicar. Quiero contar algo, que para comunicarse con otro continente había que trazar un cable por el océano, para que el telégrafo llegara de América a Europa, o mejor dicho, de Europa a América, hubo que trazar un cable. Fue un gran avance en su momento, aunque ahora lo veamos tan sencillito. Claro, ¿no? Y pensamos que ya no hay cables, ¿no? Sino que ahora toda la conexión es a través del Wi-Fi. Vamos a ver que avanzamos un poquitito, cambio de siglo, y ya llega el fax. Y cerquita ya aparece Internet, ¿sí? Es importante pensar que cuando aparece es un circuito cerrado, no es el Internet que tenemos hoy en día. Lo vamos a ver en este ejemplo que cuando llega a las universidades de Buenos Aires y La Plata, es decir, que este servicio, el del Internet, sigue siendo un servicio cerrado, no es que está abierto a toda la comunidad. Sí. Vamos a dejar acá la línea del tiempo, vamos Perfecto. a llegar hasta acá, porque en el siguiente material lo que vamos a hacer es ver cómo siguió avanzando Internet. Bueno, siguiente material para ver cómo siguió avanzando la tecnología de las comunicaciones. A ver. ¿Cuáles fueron los avances tecnológicos y sociales que transformaron a la web en una herramienta para comunicar? A fines de los 50, el Departamento de Defensa norteamericano crea ARPA, una agencia de proyectos avanzados de investigación para financiar el proyecto de un sistema de comunicación de redes.
Y en 1969, durante la Guerra Fría, surge Internet. Los autores fueron un grupo de ingenieros de la Universidad de California que conectaron dos antiguas computadoras a través de 5 metros de cable y observaron con éxito cómo fluían de una a otra los primeros paquetes de información. A los 2 meses, lograron la conexión entre las computadoras de las universidades de Los Ángeles y Stanford, separadas por 200 kilómetros, y el despegue de ARPANET era un hecho. Así, el nombre ARPANET se transforma vertiginosamente en Ethernet, CSNet y finalmente Internet, la gran red de redes. En 1971 nace el correo electrónico y la arroba se vuelve famosa. 1989. El británico Tim Berners-Lee, ingeniero informático, presenta un proyecto en la Organización Europea de Investigación Nuclear en Suiza para crear una red de información a distancia entre científicos. Y concibe una nueva forma de guardar información que permite mayor facilidad de acceso y de navegación, la World Wide Web, más conocida como la web. En los primeros años 90, los únicos usuarios que pueden conectarse a Internet solo pueden hacerlo a través de una comunidad científica. Y al poco tiempo, surgen los proveedores de servicios de Internet y el espectro de la web se amplifica. 1992. Aparece The Chicago Tribune, el primer periódico digital para los abonados a American Online, un proveedor de servicios de Internet. 1993. El San José Mercury incluye herramientas interactivas como el correo electrónico para que los lectores puedan comunicarse con los periodistas. En 1994, los periódicos The New York Times, The Washington Post, Los Angeles Times, Newsday y The Examiner se ofrecen por Internet. 1995. El periódico USA Today, además de las noticias de actualidad, ofrece páginas donde se pueden encontrar datos de cada estado, las últimas disposiciones legales de la Corte Suprema, los datos de la bolsa actualizados cada 5 minutos y los resultados de la NBA. En diciembre del mismo año, en Buenos Aires, el diario La Nación tiene su primera versión online y en abril de 2001 la renueva. Incorpora infografías, animaciones y amplía los espacios interactivos para permitir la participación de los lectores en foros y encuestas. Yo me acuerdo las primeras veces que usé Internet. Hay un montón de adultos de más de 35 o 40 años que nos criamos sin Internet, ¿eh? Ah, sí. ¿Y cómo fue esa primera conexión? ¿Lo buscaste? ¿Cómo fue? Bueno, lo que recuerdo patente es que tuve un trabajo muy, muy cortito de secretaria a los 18 años, reemplazando a una persona que se iba de vacaciones y ahí tuve que aprender, por ejemplo, a usar el Word. Nunca había usado Word. La computadora era como algo que en el colegio te enseñaban, pero no le dabas bolilla y de pronto tuve que usar una computadora para trabajar por primera vez y todavía no había Internet. Y después me acuerdo que de a poco se fue introduciendo Internet, que era por teléfono, tenías que esperar que se conectara. Y se conectaba. Aparte usabas la línea telefónica, entonces si algún familiar quería hablar por teléfono, sí, no se podía. Tenías que cortar para que pudiera hablar y lo contrario, que el otro corte la llamada para que vos puedas usar Internet. Ahora nos parece una antigüedad total. Sí, pareciera que pasó un montón de tiempo, pero en realidad, si lo pensamos en términos de historia y en los términos de sociedad, no pasó tanto tiempo desde que el Internet llegó. Vamos a seguir en nuestra línea de tiempo. Acá vamos a ver que en 1992 primer diario digital estadounidense. Es decir, lo que veníamos viendo de la prensa escrita logra trasladarse al formato digital y aparece una primera publicación. Y vamos a ver que en 1995 el diario La Nación tiene su primera versión online. Veamos que es poquito, ¿no? El tiempo que pasa entre un año y otro y un diario argentino logra también trasladar su prensa escrita a un formato digital. Esto también está bueno para que pensemos que el diario La Nación no es que dejó de publicar, ¿sí?, su prensa escrita, sino lo que vamos a empezar a ver es la coexistencia entre estos dos formatos, para romper un poco con el mito de que Internet va a hacer que desaparezca el papel o los libros. No, vamos a ver, y como fuimos viendo en las clases, que estos dos formatos pueden coexistir. Excelente, pero lo vamos a ver en un ratito. Vamos a dejar el suspenso porque ahora es momento de ir al patio imaginario a ver las palomas, a ver el sol, el cielo, porque recreo, enseguida seguimos educando. Ya terminó el recreo, seguimos en clase de lengua y literatura con la profe Mica y estamos viendo medios de comunicación, en este caso, en especial, el formato digital. Sí, lo que vamos a hacer ahora es ver las características, ¿no? Vamos a empezar un poquito cuál es la diferencia entre un diario de una prensa escrita, un diario impreso y un diario digital. Para eso, acá tenemos diferentes
páginas principales. Lo que tenemos que pensar es que en el diario veíamos una tapa, por ejemplo, mira, acá traje un montón de diarios para que los podamos ver. A ver, vamos a agarrar uno con una tapa como tradicional, común, porque está también en el diario Le, pero ya es un diario distinto. Muy bien. Entonces ahí vemos la tapa. Lo que va a pasar en el formato digital es que se va a perder esa idea de la tapa, sino que aparece la página principal, el inicio, donde los diarios van a simular, ¿no?, como una tapa, pero vamos a ver que va a aparecer muchísima más información. Acá, entre todos estos diarios que tenemos un pantallazo, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, el diario La Opinión, acá está, el diario de Pergamino, para que podamos ver que a lo largo de Argentina tenemos diferentes diarios que tienen su formato digital. Es interesante pensar cómo aparecen los paratextos, ¿no? Nosotras habíamos marcado hace unas clases la importancia de las noticias. Bueno, eso es algo que podemos, de las imágenes, perdón, en las noticias y en las tapas. Acá también lo podemos ver, ¿no? La importancia que tienen las imágenes en el formato digital. Pero se le va a sumar algo que es característico, que tiene que ver con los hipervínculos, ¿no? Es decir, que a través de un clic yo puedo cambiar de sección. Es decir, lo que yo hacía en el diario de recorrerlo, ahora a través de los links me puedo vincular a otras noticias, y no solamente a otras noticias, sino también a otros sitios, a otros diarios. Lo importante que tenemos que pensar es que el diario en su formato digital, lo que nos permite Internet, es viajar en el tiempo, ¿no? Desde un clic, desde nuestra silla, porque yo lo que puedo hacer es buscar noticias de hace una semana, de hace un mes o noticias de hace varios años. Sí. ¿Qué sucede? El diario impreso es un texto que envejece muy rápido, porque tiene las noticias diarias del día. Pero ojo, yo puedo ir a una biblioteca o a un kiosco, en estos momentos no, pero cuando puedo salir a ir a buscar, ¿no? Exactamente los diarios en tanto material histórico para poder buscar información. Entonces, es súper importante tener en cuenta no solamente los hipervínculos, sino también la inmediatez. Yo hago un clic, por ejemplo, acá estamos viendo diferentes diarios de Argentina, pero si quiero me puedo ir a leer un diario de Francia, un diario de España, un diario de Japón. Es decir, para que pensemos cómo cambia el acceso a la información a través del formato digital, porque ahora no solamente puedo contrastar noticias de mi territorio, sino que puedo viajar, ¿no? Eso está bueno para pensar también cómo los medios de comunicación, ahora no solamente yo me informo sobre lo que sucede en mi país, sino que tengo noticias del resto del mundo, de una manera mucho más rápida. Eso no quiere decir que en la prensa escrita no haya circulación de otros países, otros diarios, ¿sí? Claro, el tema con el diario, más allá de que envejece rápido, es que también queda, ¿no? Yo puedo ver este diario del 22 de abril y ver qué pasaba el 22 de abril, mientras que encontrar la tapa digital de La Nación del 22 de abril no debe estar. No, porque ya se pierde el formato de tapa. Lo que suelen hacer algunos diarios en su formato digital te dicen, visita la tapa impresa de tal día. Claro, ¿no? pero vas a la impresa. Exactamente. La impresa es la que queda. Porque, ¿qué sucede? Con la actualización, esta página principal donde aparecen las noticias se va a ir actualizando constantemente. No solamente de un día para el otro, sino en el mismo día. Eso es lo que tiene también otra característica del formato digital, ¿no? La actualización que nos permite. Entonces, quizás estas noticias, a la hora, ya hay otras más. Tiene que ver también con eso, ¿no? La cantidad de noticias que vamos a encontrar. Y me parece importante pensar en cómo se da la lectura, ¿no? Porque en el diario también lo podíamos ver, ¿no? Lo importante de los paratextos, de los títulos para llamar la atención porque es una lectura rápida. Bueno, acá también los títulos, las imágenes, tienen esa función de llamarle la atención al lector, porque ahora yo voy recorriendo las páginas y hay un montón de noticias. Entonces, el título, las imágenes me tienen que llamar la atención para que yo pueda dejar de navegar por internet y quiera leer esa noticia. Para que pensemos que no es que como cambio de formato todo lo que vimos de prensa escrita cambió. No, vamos a seguir teniendo noticias, crónicas, artículos de opinión, pero con las características del formato digital, ¿no? La hiperconectividad, los hipervínculos, la actualización, pero con la base de estos tipos de textos. Claro, y quiero ver de dónde trajiste, porque me interesa lo federal de tu búsqueda. Decías que La Opinión de Pergamino. Sí, mira, acá tengo el diario El Ancasti, que está acá, de Catamarca. El diario La Voz, acá, de Córdoba. Diario La Capital, de Rosario. Ahí, por acá. Bajito. Bueno, y acá tenemos el diario Le, que es el diario típico que ya habíamos venido trabajando. De deportes. Y El Eco de Sunchales. Perfecto, ¿sí? Bien. Para que podamos ver que en ciudades grandes, en ciudades más pequeñas, la importancia de tener su propio medio de comunicación y cómo el formato digital también permite que
yo que estoy acá en Capital, en Buenos Aires, pueda leer una noticia de Córdoba, ¿no? Para pensar en esas cositas. Excelente. Ahora decías también que el formato digital no reemplaza la prensa escrita. No es que dejaron de existir los diarios escritos desde que se pudo leer en Internet. No, no cambiaron. Los dos lenguajes siguieron coexistiendo. Lo podemos también pensar en los libros de literatura. Yo sigo teniendo los libros impresos, pero ahora con el formato digital puedo leer en un ebook, puede ser, o puede ser también en las páginas de Internet, ¿no? Que encuentro los PDFs o esos fragmentos. Pero siguen existiendo, porque son lenguajes diferentes, ¿sí? No es que uno reemplaza a otro y hay mecanismos y maneras de trabajo diferentes. Eso es lo importante y que hay que tener en cuenta. Que además se complementan, porque por ejemplo, como veíamos en el caso del diario Le, tiene su prensa escrita, pero también tiene su prensa digital. Claro. Es decir, mismo las empresas, los medios de comunicación, se van adaptando a estos cambios tecnológicos, ¿no? Sí, tienen distintos equipos, hay distintos periodistas que cada uno hace lo suyo en su medio y lo piensa con el formato. Por ejemplo, en el digital, como pueden contar cuánta gente entra a la noticia, es muy importante esto del gancho, porque después ellos cuentan y a la hora de vender publicidad dicen, mira, entraron tantas personas a esta noticia, a esta sección, esto se ve que interesa mucho. Exactamente, bueno, me gusta que hayas nombrado la publicidad porque está bueno pensar cómo se da la publicidad en el formato digital, con la hiperconectividad, con los hipervínculos y cómo se da en la prensa escrita, ¿no? En la prensa escrita yo tengo una publicidad, por ejemplo, podemos buscar quizás alguna fotito para ver, si encontramos alguna de publicidad por acá. Que pensemos que en el formato digital, de por sí, las noticias también, las Mira, publicidades también... es de ellos mismos, no, es de ellos mismos. La publicidad también se va a ir que no están actualizando. metiendo mucha publicidad los diarios. Bueno, entonces, más allá de eso, ¿no? Me parece importante que pensemos que la publicidad acá no es que tampoco va a quedar fija, como sucede en el formato digital, en el formato escrito. Eso me parece lo importante de pensar. Cómo lo escrito queda fijado, la prensa escrita queda fijada, y cómo en el formato digital la actualización es tanto como para las noticias y también como para la publicidad. Y las redes sociales, ¿no? Que también van apareciendo dentro de los diarios. Acá tenemos una publicidad, es de ellos igual, porque es la tarjeta que vende el mismo grupo. Perfecto. No encontré una publicidad de una empresa aparte, pero bueno, es un pedacito de página que, claro, queda fijo. Esto en un medio digital podrías entrar y si te interesa el tema, directamente haces clic y ya te enterás de todo. Exactamente, puede que vayas a esa página. Es importante pensar cómo el medio digital no hace que solamente estemos en un diario, sino que nos abre al abanico para que podamos ir a otras plataformas, ¿no? Como decía recién, yo puedo entrar en algún link, por ejemplo, en el diario Le, ¿no? Pienso mira, que... vamos a ver el diario Le porque tiene algo muy interesante al respecto. Si querés pasar del otro lado. Me pongo para así aquí. mantenemos la distancia social. El diario Le, que bueno, es una página que yo leo bastante y el diario también, tiene, por ejemplo, escuditos de todos los equipos de fútbol de primera división. Entonces, mirá, ahí flor de hipervínculo, vos sos de Aldo Civi y por ahí te va a costar encontrar una noticia de Aldo Civi en la portada principal, pero directamente entras acá, tiki, y te enterás la noticia de Aldo Civi. Tenés ascenso internacional, Bundesliga, como es la primera liga europea importante que volvió, tenés un clic aparte para Bundesliga, ahora, después va a desaparecer seguramente cuando haya otras cosas importantes, Libertadores, selección, eSports, que también tiene que ver con la tecnología. Bueno, nada, los diarios acá también, por ejemplo, La Opinión de Pergamino tiene Pergamino, o sea, podés entrar directamente a las cosas de Pergamino, policiales, deportes, cultura y espectáculos. Bueno, los chicos saben, ¿no? Un montón de hipervínculos que directamente, clic, acá tenés sobre COVID, acá tenés sobre COVID, acá tenés una publicidad, acá tenés una campaña de Cáritas para entregar frazadas, entonces si esto te interesa, cliqueas directamente acá. Sí, me gusta eso que marcaste, ¿no? De cómo aparecen las secciones, ¿no? Que cuando yo voy buscando en el diario son diferentes apartados y ahora las secciones generalmente aparecen arriba y eso que dijiste, hago un clic y ya voy a todas las noticias que estén contenidas dentro de esa categoría, ¿no? Para que veamos que también las secciones se siguen manteniendo, pero hacen su adaptación al formato digital. Sí, hay diarios del interior, bueno, justo La Voz tiene Mundo D, que es deporte, pero algunos tienen, por ejemplo, un hipervínculo, por ejemplo, Talleres Belgrano. Ahí va. Para sus dos equipos de fútbol más importantes. En este caso es para Mundo D. Pero a veces también pasa que cuando es específico de una ciudad del interior, que no sea Buenos Aires, que tiene un montón de clubes, se pone un hipervínculo de los 2 o 3 clubes más importantes. Buenísimo. Entonces, sigamos reflexionando, ¿no? Sobre la importancia que tienen los medios de comunicación dentro de la sociedad y cómo el formato digital lo que posibilita es la llegada hacia un montón de personas. Y cómo la construcción se sigue dando, ¿no? Es decir,
qué noticias van a estar en la página principal, cuáles van a ocupar más espacio, las secciones. Es decir, que las decisiones de la empresa en tanto medio de comunicación siguen apareciendo. Podemos ver en lo digital lo subjetivo, es decir, el trabajo y las decisiones. Claro. Bueno, una última cosita que ya nos tenemos que ir al corte, pero acá hay videos también, no lo hemos dicho. Permite también el formato digital poner hipervínculos a videos. Por ejemplo, acá no hay ningún gol porque no hay goles ahora, pero podría haber directamente, mirá el golazo de Tevez y que vos puedas entrar directamente al gol, o una noticia en la cual viene ya incluido el video, ¿no? Buenísimo, para pensar que los paratextos lo veíamos en la prensa escrita solo como imágenes, y acá los paratextos se convirtieron en hipervínculos, imágenes, videos, y muchas veces también pueden haber canciones, ¿no? Acá quizás haya alguna musiquita que está por ahí, ¿no? Que nos acompaña en la lectura. Sí, como nos dice Mica, el formato digital no reemplaza al papel, sino que coexisten. Para entender un poco mejor por qué, vamos a ver el siguiente material. Cuando uno estudia historia de los medios, se da cuenta que es una aventura de cruces y reciclamientos, nunca de muertes abruptas de medios anteriores. Con lo cual, lo que se va a ver y lo que se ve es siempre un movimiento, como un cimbronazo en los actores existentes que se acomodan a la nueva realidad, no necesariamente una desaparición. Hablar del fin del papel no es acertado, básicamente porque, por lo menos en este momento, el tema del soporte de papel como algo portable y fácil y accesible a cualquiera y que no requiere de sistema operativo ni tiene virus y demás, está solamente con el soporte impreso. La existencia de dispositivos tecnológicos como Internet que atraen audiencias, los medios tradicionales se ven amenazados. No creo que constituya una amenaza únicamente por razones de género. Yo creo que son los medios los que están puestos en crisis porque aparece un nuevo continente. Entonces, ese nuevo continente le compite y le quita audiencia al viejo continente. Y me parece que estamos en un proceso que es un proceso en curso. Yo siento que no tenemos respuestas muy concluyentes hoy porque es un proceso que se está desarrollando en estos días, en estos años. Qué interesante, Mica. ¿Y qué características tiene este formato digital en cuanto al acceso a la información? Bueno, acá vamos a ver que pusimos 3 grandes características para pensarlos. Sí. Por un lado, la que dije hace un ratito, que tiene que ver con la permanente actualización. Es decir, las noticias van a ir cambiando, las noticias nuevas van a ir llegando. No tengo que esperar como en el papel es decir, que salga un nuevo papel, ¿no? Por ejemplo, salió un diario a la mañana, a la tarde no va a cubrir esa noticia. Lo que me va a permitir el formato digital es poder seguirla, ¿no? Poder verla, porque la actualización es constante. Sí. Recordemos lo que dije, que además permite el Internet, el formato digital, que yo pueda ir a noticias que se publicaron en otros momentos. Ojo, recordemos que también lo podemos hacer con la prensa escrita, es decir, yo puedo ir a una biblioteca o a un kiosco de diarios a buscar ese material. Por otro lado, vamos a pensar el acceso a la información. La información se da de manera inmediata y además hoy en día el Internet llega hacia un montón de personas, ¿no? Pensemos en nuestra línea de tiempo, que apenas apareció, era un servicio limitado. Hoy en día esa información yo puedo acceder, no solo información de todo el mundo, sino que la información puede llegar a todo el mundo, ¿no? Para que veamos cómo se abre, hay una apertura en el acceso a la información. Y por otro lado, súper importante, que es lo que nos permite a nosotras y a nosotros como lectores críticos de la prensa, es poder contrastar información. Porque yo voy a poder leer la noticia de un diario, puedo buscar en otro, puedo ir a un blog, puedo ir a una revista independiente, puedo ir a una red social. Es decir, yo tengo ahí la información y a través de un clic desde mi asiento puedo contrastar esas fuentes en diferentes espacios, ¿sí? Eso también es lo que nos permite, que estuvimos diciendo que es algo súper importante para la lectura crítica de los medios de comunicación y de la prensa escrita. El Internet, los medios digitales nos van a permitir eso, ¿no? Un contraste además mucho más directo, mucho más rápido, ¿no? En lo inmediato. Claro, excelente. Bueno, vamos a pasar en limpio estas características del formato digital. Mirá, son estas. Te las mostramos por escrito. Permanente actualización. La información se actualiza permanentemente a lo largo de todo el día. A su vez, el formato digital nos permite ir y venir en el tiempo. Podemos visitar noticias que se publicaron hace un día o una semana, dependiendo de la base de cada plataforma. Acceso a la información inmediato. La información llega en el momento y de manera simultánea a cualquier lugar del mundo y a millones de usuarios. Contrastar la información. Navegar en Internet
le permite a los usuarios contrastar la información que reciben con otras redes, diarios y revistas digitales independientes, blogs, redes sociales. Bien, buenísimo. ¿Cómo seguimos, Mica? Bueno, te tengo una propuesta. ¿Qué te parece si cambiamos los roles y yo te hago una entrevista a vos? Bueno, dale. ¿Sí? ¿Te Dale, parece? perfecto. ¿Sí? ¿Te puedo entrevistar? Entrevístame. Bueno, entonces vamos a empezar. Nunca fui entrevistadora, así estoy practicando No sé, ahora. hoy, la verdad, los jueves yo no soy muy de dar entrevistas. Ah, mentira, Mica, dale. Buenísimo. Entonces, vamos a empezar con la primera pregunta que, bueno, tiene que ver con todo tu trabajo como periodista. Sí. ¿Qué sitios web consulta una periodista deportiva? Bueno, por supuesto consulto mucho Olé, aunque hay que, bueno, todos hay que tomarlos con una lectura crítica, como dice Mica, porque por ahí a veces hay otras fuentes que dicen otra cosa, eso pasa siempre, pero tomo Olé. Si me interesa, soy muy de entrar a los diarios del interior, a La Voz de Córdoba, a La Capital de Rosario, porque bueno, en el fútbol son muy importantes las informaciones que llegan de los equipos del interior. Y después leo, por ejemplo, secciones que sé que están buenas, por ejemplo, Perfil en Deportes tiene un gran periodista que es Agustín Colombo, entonces entro a Deportes de Perfil. Tiempo Argentino tiene una sección de deportes muy linda en la que tratan temas distintos, no tan ligados a la agenda del día, así que también entro a Tiempo Argentino. Puedo decir que entro a las secciones de deportes de la mayoría de los diarios. Ah, buenísimo. Entonces, haces una mirada súper crítica y súper amplia. Bueno, eso es buenísimo, clave para que los chicos y las chicas tengan en cuenta cuando decimos que hay que buscar información. Sí. Pero cuando haces esta búsqueda, ¿no? Que vas a consultar a diferentes diarios, diferentes formatos, ¿qué informaciones qué buscas? ¿Qué datos son los que buscas? Bueno, depende de qué estés escribiendo ese día, ¿no? Es como que a veces por ahí tenés que, o qué tenés que saber. Vamos a suponer, yo hago mucho campo de juego de partidos de fútbol. Entonces yo tengo que trabajar sobre Rosario Central porque el domingo tengo un partido en el cual a mí me toca dar la información de Rosario Central. Voy a entrar a los diarios, por ejemplo, La Capital, a ver todo lo que sucedió en los últimos días en Rosario Central. En general, en deportes buscamos mucho entrenamiento, qué hicieron en la práctica ese día, cómo van a formar el fin de semana. También hay conflictos que son justo temas que a mí no me interesan tanto. Me interesa más lo futbolístico, ¿no? Entonces, como todas las semanas se están preparando para el partido del fin de semana, podés ir viendo todo lo que fueron haciendo día por día, que es algo que reflejan siempre los diarios. Ah, buenísimo, perfecto. Sí. Entonces es un trabajo súper completo la investigación que se hace. Sí. Ahora, con toda esa información que vos haces, si tenés que escribir un tipo de texto, ¿cuál es ese tipo de texto periodístico que preferís escribir? Bueno, los años que trabajé en gráfica escribía mucho sobre notas de opinión, te tocan hacer, y después mucha noticia a secas y crónica, de todo haces. Pero bueno, crónica, por ejemplo, recuerdo una muy linda que fui a un partido de fútbol femenino en la Villa 31 hace 10 años, cuando no estaba todavía el fútbol femenino con esta visibilidad, y ahí hice una crónica como vos contás siempre. Esa es como mi crónica más linda, con algo de subjetividad. Nunca hablo de mí, pero todo lo que cuento lo estoy viendo desde mis ojos. Imagínense entrar a un barrio al que no todo el mundo por ahí entra, que es un barrio muy popular, humilde, ¿no? Y ver una canchita de fútbol en el medio de un espacio en el cual las casas son todas muy altas porque no hay casi lugar, hay mucha gente viviendo en el mismo espacio y de pronto todos respetan ese rectángulo verde para jugar a la pelota y cómo las mujeres tenían que ir poniendo el cuerpo para que los hombres las dejaran jugar también. Y bueno, todo eso lo pude volcar desde un lugar bastante subjetivo, con datos, con información, pero desde mi punto de vista, digamos, de la admiración que me daba, por ejemplo, que una chica pudiera poner su cuerpo para decir, no, ahora juego yo. Ah, súper interesante. Me encanta el fútbol. Gracias, y me Mica. encanta pensar en cómo va cambiando, ¿no? También el lugar que hoy en día tienen las mujeres al momento de entrar a una cancha y lo súper importante que haya alguien ahí que lo esté cubriendo, que lo esté dando a Sí, también conocer. soy una mujer que de alguna manera metafóricamente tuvo que empujar varias veces para poder entrar a espacios que por ahí estaban cerrados para mí por mi género. Bueno, perfecto. Metafóricamente y a veces un poco literalmente. Entonces es un doble trabajo el que tenés que hacer. Y ahora, ¿no? Como hablamos esto de poder comunicar y dar a conocer, hoy en día pensando en el formato digital, ¿cuáles son las redes que utilizás vos para informarte o para dar a conocer? Bueno, yo uso mucho redes sociales para informarme, pero hay algo importante que es que tiene que ser creíble la persona o el medio que es dueño o que edita esa red social. Yo sé a qué periodistas por ahí les puedo creer un poco más, con qué periodistas informarme, y lo que hago mucho es seguir a periodistas que van todos los días, por supuesto no hablo de este tiempo de pandemia, ¿no? Que van todos los días al entrenamiento de Boca, que van todos los días al entrenamiento de River, al de Racing, al de Rosario Central, al de Atlético Tucumán. Entonces trato de ver la persona que va al entrenamiento porque esa es una fuente de primera mano. Y después hay medios a los que sigo, pero
hago esto de chequear por las dudas, porque por ahí no es que te van a mentir, pero por ahí su punto de vista no coincide con el punto de vista que tienen otras personas que por ahí me interesa más su punto de vista, ¿no? A lo mejor se ve todo, no sé, desde el punto de vista de, por ejemplo, el negocio y no se mira desde el punto de vista del trabajador, que es el que lleva adelante ese esfuerzo para que funcione el negocio, ¿no? Muy bien, súper interesante entonces Gracias. lo que estás planteando de los enfoques al momento de trabajar y de consultar las fuentes. Para ir cerrando nuestra entrevista, quería preguntarte en realidad qué consejo le podemos dar a los chicos y a las chicas, ¿no?, sobre el periodismo deportivo. Bueno, que busquen, que no se queden con una sola mirada, que busquen distintas miradas. Porque, por ejemplo, cuando hablamos de ahora, vamos a poner como ejemplo la decisión de la Asociación del Fútbol Argentino de terminar todos los contratos el 30 de junio, algunos te van a decir, bueno, qué buena idea, ahora se prorrogó 6 meses más, pero bueno, para que tengan un ejemplo. Pero hay que preguntarle a los futbolistas de la primera B, de la primera C, los futbolistas de los torneos regionales del país, ¿vos estás de acuerdo en que tu contrato se termine el 30 de junio y que a lo mejor por varios meses no te paguen? Quiero decir, hay otros puntos de vista. La gente que no vive en Buenos Aires también se debe dar cuenta que si vos te vas a quedar con los medios porteños parece que solo jugaran Boca y River los torneos. Y no, vos querés saber sobre San Martín de Tucumán y su reclamo también por el ascenso a primera. Bueno, busquen en distintos lugares. Y si van a ir a las redes sociales, elijan seguir a personas que no les hayan mentido antes, que no los hayan engañado, que no hayan hecho un enfoque que vos te das cuenta que este enfoque está defendiendo una postura que me parece que está dejando afuera otras, ¿no? Eso, busquen, averigüen, investiguen. Es divertido aparte, y como dice Mica, tenés un acceso muy amplio, tampoco es tanto esfuerzo, pero para informarse, buscar otras voces. Y además también les propongo eso, que en vez de quedarse solamente con Olé, con los medios masivos, que está bueno leerlos, también busquen periodistas que escriban cosas distintas, interesantes. Alejandro Wall, Andrés Burgo, Agustín Colombo, Ayelen Pujol. Hay un montón de periodistas en las redes que buscan puntos de vista distintos de lo mismo que todos estamos hablando, pero lo ven de otro lado y eso enriquece también. Bueno, buenísimo. Entonces tenemos un montón de periodistas para ir a buscar y a ir a leer, también para seguir practicando y pensando y reflexionando sobre la lectura crítica. Bueno, Ángela, muchas gracias por la entrevista. Me encantó hacerte la entrevista, estoy muy contenta. Bueno, gracias, Mica. Vamos a hacer una entrevista juntas. ¿Tenés ganas? Sí, me parece, así sigo practicando. Dale, porque yo trabajo más que nada en televisión, pero vamos a hablar con un especialista en medios digitales, que es nuestro tema de hoy. Él es Rubén Pereira. Es periodista desde 1980 y conoce todos los formatos porque trabajó en Diario Popular, Página 12, La Razón, BAE, Buenos Aires Económico y Tiempo Argentino. Hace 6 meses, atención, es editor general de Ynet en español. Es un grupo de multimedios israelí y su editor es argentino. Y vamos a hablar con él. Rubén, ¿cómo estás? Acá Mica y Ángela te saludamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros, Rubén. Por favor. Estamos hablando con Mica, nos está explicando las diferencias entre el periodismo gráfico, radial, televisivo y el periodismo digital y las particularidades que tiene. Vos que ya estás trabajando hace tiempo en este medio, ¿cuáles son las características específicas, especiales de los medios digitales? Bueno, cuando empecé en esto, al principio pensé que las diferencias eran más, pero centralmente se mantienen, si bien hay que ver algunas cosas como la inmediatez, que eso ya en el periodismo, por lo menos en el periodismo gráfico de diarios, era algo que ya estaba instalado, pero con la digitalización es como que se ha potenciado eso, ¿no? Estamos como, sobre todo los medios que trabajan más en el momento, en el minuto a minuto, en el día a día. No es el caso mío, que sí trabaja diariamente, pero no con tanta inmediatez. Eso es algo que se nota mucho y que es claramente una diferencia. El periodismo está más urgido, pero me parece que trabajando en estos lugares me he dado cuenta de que lo esencial se mantiene. Digamos, hay que seguir haciendo buen periodismo, aunque estés en un medio digital. Es como que había una tendencia a que lo digital estaba como dejado de lado. Incluso se notaba con los anunciantes, ¿no? Esto lo decían cuando trabajaban los medios gráficos, siempre los anunciantes estaban como más reacios a publicar en medios digitales y ahora eso se está revirtiendo, ¿no? Porque efectivamente la mayoría de la gente se informa y lee por medios digitales y bueno, y entonces hay que seguir manteniendo la calidad, por suerte, ¿no? Porque había una época en que esto se había revertido, ¿no? Como que, bueno, si era un medio digital no importaba. Y ahora nos hemos dado cuenta de que el buen periodismo y sobre todo la buena escritura
la buena información tienen que estar presentes en los medios digitales porque si no, pierden ante el resto, ¿no? O sea que esencialmente se mantiene el periodismo digital, mantiene algunas cosas relativas a los medios gráficos, ¿no? ¿Y tiene ventajas el medio digital con respecto al escrito? Bueno, sí, yo creo que hay un ida y vuelta que es mejor. Antes existía también el ida y vuelta, pero que estaba más mediado, ¿no? Ahora me parece que vos tenés en el medio digital, una persona puede estar opinando sobre lo que vos escribís casi en tiempo real. Un poco lo que ocurre con la radio, ¿no? O sea, ese ida y vuelta es más constante ahora en un medio digital que en un medio gráfico, donde por ahí vos tenías obviamente el espacio, los lectores y demás, pero estaba más mediado, había más tiempo. Y ahora vos podés escribir una nota y quizá a la media hora o a los 45 minutos tener respuesta a esa nota, depende de lo que hayas escrito y el tema que estés tratando, ¿no? Entonces hay un ida y vuelta mucho más importante. Claro. Y después, bueno, no, después lo que te decía antes, creo que tenés que seguir haciendo las cosas lo mejor posible porque hay mucha competencia. Y bueno, y sobreviven los que entregan información de calidad y una buena escritura. Y bueno, también depende también del público que te dirijas, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo puedes saber cuánta gente entra a tu sitio? Bueno, hay herramientas que te brindan las empresas. Bueno, Google es una de ellas, es la más grande, te da herramientas. Una de las más conocidas es el Google Analytics, que te da una visión bastante completa primero, de cuánta entrada tenés, de cuáles son las páginas o notas que son las más leídas, qué tendencias tienen tus lectores, si entran por dispositivos tipo teléfonos o iPad o tabletas, o entran por computadora. Te das cuenta que la mayoría de la gente, y esto me pasa también en otras páginas que conozco, te diría entre un 70 y un 80% entran a través de los teléfonos celulares, lo cual es una tendencia tremenda. O sea, tenés que tener, a la hora de armar la página, tenés que tener muy claro, desde el punto de vista del diseño, que tiene que ser una página que sea cómoda para leer en un teléfono, porque ahí hay una gran diferencia. Claro. Así que bueno, Google te da todas esas herramientas, y que vos la podés usar en beneficio de mejorar la página y de mejorar la cantidad de entradas. Una cosa muy importante que te da Google es la cantidad el porcentaje de rebote, o sea, la gente que entra a tu página por las redes, que también es la mayoría, entra por las redes sociales, y qué cosas hacen que la gente se quede en tu sitio y siga leyendo otras notas. Eso es una herramienta muy importante a la hora de vos pensar qué notas vas a ofrecerle al público, ¿no? Claro. Mica, ¿querés preguntarle a Rubén? Sí, hola, ¿qué tal? Hola, Mica, ¿qué tal? Quería hacerte una pregunta que tiene que ver con el proceso de escritura. Nosotros acá estuvimos trabajando la escritura de los géneros periodísticos, no en la prensa escrita. ¿Cambia mucho la escritura de la noticia para una prensa escrita o para el formato digital? No solamente la noticia, sino pienso quizás en la crónica o un artículo de opinión. ¿Cómo es ese proceso de escritura? El proceso de escritura es muy similar. Ahora, en un sitio de noticias que nosotros llamamos caliente, o sea, en un sitio de noticias que trabajan en minuto a minuto, me da la impresión de que no podés ofrecer una nota con un párrafo de 10 líneas. Parece que ahí vos te das cuenta que leyendo los sitios, la mayoría de esos sitios te ofrecen párrafos, notas cortas por empezar, o sea, no notas de, no sé, 3.000 o 4.000 caracteres, sino notas de 2.000, 1.500 caracteres, donde esté centrado en la noticia en sí, y los párrafos no te exceden las 3 o 4 líneas. Ahora, eso no quiere decir que otras notas que te puedan ofrecer más de análisis o más de una crónica o más de contar historias, que también son parte del periodismo, por suerte, y para mí lo más lindo que tiene el periodismo, puedas tener párrafos mucho más largos y que la gente lo lea igual, porque hay, digamos, es tanta ahora el nivel de entrada a los sitios de internet y a los sitios de noticias que vos podés ofrecer diferentes notas. En el sitio que yo trabajo, se trabaja con las dos cosas. O sea, hay notas de estas más inmediatas, con noticias más del día, más calientes, y notas de análisis, notas que cuentan historias y demás, que tienen párrafos mucho más largos y que también tienen entradas y que tienen interés.
Así que yo creo que se usan las dos cosas a la hora del proceso de escritura, ¿no? Depende lo que vos quieras escribir y a dónde querés llegar, y con eso te manejás. ¿Y la rutina de trabajo, Rubén, vos que estuviste tantos años en gráfica papel, digamos, es distinta a cuando trabajás en un medio digital? Mira, bueno, ahora estamos mediados por la pandemia, entonces, digamos, trabajamos de la casa y eso ya se sabe, hay estudios, nosotros lo hemos publicado, se trabaja más. Pero si no, es similar, o sea, hay una cantidad de horarios, vos vas a la oficina, te sentás y producís en ese horario similar al que tenía antes. Creo que lo que se ha perdido, pero no tanto, porque hay sitios de internet muy grandes, lo que es el ambiente de la redacción. Yo vengo de un ambiente muy bohemio de la redacción, ¿no? O sea, yo trabajé muchos años en Página 12, por ejemplo, y vos te podías cruzar en un pasillo con Osvaldo Soriano o con Jan Hellman. Digo, eso quizá se ha perdido, porque hoy un Soriano o un Hellman no van a la redacción, escriben desde la casa, ¿no? Entonces, eso se ha perdido, pero lo demás en el ritmo de trabajo se mantiene porque es una redacción y la redacción tiene que funcionar como redacción, y creo que aún hoy, trabajando desde la casa, seguimos manteniendo un contacto fluido entre los trabajadores, porque el periodismo también se nutre de eso, de la charla, del análisis, de qué te parece esta noticia, qué te parece la otra, y eso tiene que seguir estando aún en situaciones en las que debemos trabajar de manera remota, ¿no? Como ahora. Buenísimo. Y quería hacer una consulta más, una preguntita más, que tiene que ver con las redes sociales, ¿no? Que vos comentaste hace un ratito que muchas personas entran a las plataformas a través de las redes sociales. ¿Cómo impactó la aparición de las redes sociales en el periodismo? Bueno, a mi modo de ver, de manera positiva. Por supuesto tenés cuestiones negativas, porque tenés que lidiar con las fake news, entonces estas noticias falsas que pululan en todas las redes, y Facebook y Twitter son las principales que abonadas a bueno, el WhatsApp también. Si bien tenés que lidiar con eso, yo creo que le aportó al periodismo una diversidad que antes no tenía. Ahora vos podés tener una gran nota que puede ser tendencia en Twitter, por ejemplo, y quizá esté publicada en un sitio de noticias que no es de los grandes, no es de los más importantes. Entonces eso le dio una horizontalidad que antes no tenía, o que estaba más destinada a los grandes medios. Por supuesto que siguen, ¿no? Como siempre pasa, los grandes medios son como camiones que ocupan y te pasan por arriba, pero aún así hay posibilidades de que un periodista tenía un dato, supo contarlo, supo escribirlo en un sitio, y bueno, y ese dato y esa noticia se transformó en tendencia, y bueno, y ese me parece que es la principal ventaja que tienen hoy las redes sociales, amén de las desventajas que esto te decía, ¿no? Hay que lidiar con las falsas noticias y demás, que también los periodistas, yo por ejemplo, he hecho cursos para tratar de, tener herramientas que también están en internet para detectar esas falsas noticias, para detectar un video falso. Hay programas determinados para estudiar una foto, estudiar un video antes de publicarlo, y no caer en la difusión irresponsable de algo que quizás no sea cierto, ¿no? O sea, las redes sociales es un mundo aparte, digamos, y yo todavía no lo entiendo muy bien, pero sí, contestando a tu pregunta, te puedo decir que es más lo bueno que lo malo en cuanto a las redes y a los sitios. Le ha solucionado este tema de la difusión, digamos, ¿no? De no tener que ya presentar un sitio de manera prolija solamente, sino que también tenés que pensar que tenés que trabajar con las redes sociales y que desde ahí te van a llegar los lectores. Es una herramienta nueva y te diría necesaria, y a mi modo de ver muy ventajosa. La verdad, Rubén, que nos encantó esta charla, porque Mica nos estaba hablando de medios digitales y tu experiencia completa un poco toda esta información que le estamos dando a los chicos. Muchas gracias, Rubén, por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Un beso muy grande.
Otro para vos. Adiós, chau, chau. Bueno, con Rubén nos conocemos del trabajo también del periodismo. Editor de Ynet en español, una página israelí que se lee en todo el mundo en español. Bueno, Mica, conclusiones. Ya nos tenemos que ir al recreo, pero en 2 liñitas las conclusiones. Bueno, me parece pensarlo en 3 puntos. Por Sí. un lado, el lector, la importancia de chequear la información, de buscar con la posibilidad de los medios digitales, ¿no? De confrontar los datos que tenemos, estar atentos con las noticias falsas, ¿no? Eso por el lado de los lectores. De los periodistas, la importancia que tiene su trabajo al momento de la construcción de la realidad y dar a conocer los hechos también, ¿no? Para pensar en un periodismo que sea responsable. Y esto en tanto que tiene que ver con el rol que ocupan los medios de comunicación dentro de la sociedad, que no solamente informan, entretienen, construyen la realidad y también la cultura, como vimos hace algunas clases. Para tener en cuenta estos 3 puntos al momento de pensar en los medios. Buenísimo. Mica, muchas gracias por esta clase. Muchas gracias a vos. Por la entrevista que me hiciste. Ay, sí, estoy súper contenta. Bueno, muchas gracias. Vamos a ir un recreo y en un ratito, atención, porque se viene Analía para la clase de biología. En minutos nada más, recreo y ya venimos, seguimos educando. Seguimos educando, llegó el momento de la biología y para eso está con nosotros Analía. ¿Cómo andas, profe? ¿Qué tal? ¿Todo bien vos? ¿Todo en orden? Todo muy bien, por suerte. Bueno, ahí veo que trajiste unos corazones, unas venas. Sí, traje de todo. ¿Cuál es el tema de hoy? Hoy vamos a hablar sobre sistema circulatorio, grupos sanguíneos, sistema respiratorio y la importancia de donar sangre. Ah, qué bien. ¿Con qué objetivos? Conocer las estructuras y las funciones de estos 2 sistemas, del circulatorio y del respiratorio, y valorar la importancia que tiene para la salud en general la donación de sangre. Muy importante. Bueno, arranquemos por el sistema circulatorio. ¿Qué funciones tiene? Bueno, el sistema circulatorio ya lo habíamos hablado, ¿no? Un poco en la clase pasada, porque todos estos sistemas que conforman el cuerpo van a trabajar de manera sincronizada y conjunta. Su función principal va a ser la de llevar hacia todos los tejidos, es decir, hacia todas las células del cuerpo, los nutrientes necesarios, entre ellos el oxígeno, y recoger los desechos metabólicos de las células, incluyendo el dióxido de carbono, para ser eliminados del cuerpo y no se produzcan sustancias tóxicas y se acumulen en él. También el sistema circulatorio va a tener otra función muy importante que tiene que ver con la defensa, ¿no? Con el sistema inmunitario, la regulación de la temperatura corporal y la regulación del pH. Es decir, va a tener mucha importancia en este mecanismo de homeostasis que habíamos hablado también hace unas clases atrás, que es como una característica de equilibrio, ¿no? De intentar sostener el equilibrio interno del organismo. Un regulador. Como un regulador. Bueno, qué lindo. Bueno, vamos a ver material sobre el funcionamiento de nuestro sistema circulatorio, ¿te parece? Ahí va. Todos los organismos pluricelulares poseen un sistema interno que transporta los nutrientes, los desechos y otras sustancias importantes como el oxígeno. La sangre es la encargada de realizar el transporte. Es un tejido líquido compuesto por plasma sanguíneo y 3 tipos de elementos: los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. El plasma es la parte líquida de la sangre y en él flotan los demás componentes. Está compuesto por un 90% de agua. Transporta sustancias disueltas como nutrientes, sustancias de desecho, hormonas, vitaminas, oxígeno y dióxido de carbono. Los glóbulos rojos o eritrocitos se encargan de la distribución del oxígeno molecular y no tienen núcleo. Los glóbulos blancos o leucocitos son células vivas de mayor tamaño. Se trasladan, salen de los capilares y destruyen a los microbios y las células muertas que encuentran por el organismo. Las plaquetas son fragmentos de células muy pequeños. Sirven para tapar las heridas y evitar hemorragias. El corazón es el motor de este sistema de transporte. Es un órgano hueco encerrado en la cavidad torácica entre los pulmones. Está dividido en 2 partes, una izquierda y otra derecha. Cada una de ellas presenta una cavidad superior, la aurícula, y otra inferior, el ventrículo. Entre la aurícula y el ventrículo del mismo lado del corazón, hay una válvula que se abre y cierra continuamente, regulando el flujo sanguíneo. La aurícula izquierda recibe la sangre oxigenada proveniente de los pulmones a través de las venas pulmonares. La aurícula se contrae, se abre la válvula mitral y la sangre pasa al ventrículo izquierdo, desde donde es enviada al cuerpo a través de la arteria aorta. La arteria aorta
se ramifica en conductos cada vez más delgados, hasta convertirse en capilares donde se produce el intercambio de sustancias. La aurícula derecha recibe la sangre carbooxigenada proveniente del cuerpo a través de las venas cavas. El ventrículo derecho envía la sangre pobre en oxígeno a los pulmones a través de la arteria pulmonar. La sangre se oxigena en los alvéolos pulmonares y vuelve al corazón. Este ciclo se repite indefinidamente. Y es un corazón, che, no me carguen. El corazón, profe, ¿cómo está compuesto? Bueno, el corazón, acá lo tenemos, acá también, sí, es un músculo que va a estar ubicado en el centro del tórax, en realidad, levemente inclinado hacia la izquierda, de ahí que muchas veces decimos que está en la izquierda del cuerpo, porque en realidad va a estar inclinado hacia la izquierda. Es un órgano hueco que está formado por 4 cavidades, las 2 aurículas y los 2 ventrículos, separados por un tabique, ¿sí? Para que la sangre no se mezcle del lado derecho al lado izquierdo. Y las aurículas van a estar separadas, en realidad comunicadas, la aurícula derecha por el ventrículo derecho, por una válvula que se conoce con el nombre de válvula tricúspide, y la aurícula izquierda con el ventrículo izquierdo por la válvula mitral o bicúspide. El corazón se va a ocupar de impulsar la sangre, bombear la sangre hacia todo el cuerpo, ¿no? Y va a recibir la sangre desde las venas, ¿no? Para enviarlas hacia los pulmones y realizar este intercambio gaseoso muy necesario, digamos, para el buen funcionamiento del cuerpo. ¿Y cómo llega la sangre al corazón? Bien, al corazón va a llegar a través de la vena cava inferior, ¿sí? La vena cava inferior va a recoger toda la sangre desoxigenada, la sangre venosa que va a venir de los extremos inferiores y del tórax. Y la vena cava superior, por acá la vemos, ¿sí? La vena cava superior. Ambas venas van a desembocar en la aurícula derecha. La vena cava superior va a traer la sangre desoxigenada de los miembros superiores y de la cabeza. Una vez que la sangre ingresa a la aurícula derecha, va a pasar al ventrículo derecho y de allí se va a dirigir por las arterias pulmonares a los órganos respiratorios para liberar el dióxido de carbono y captar oxígeno. Una vez que ese intercambio gaseoso se realizó, la sangre va a volver a ingresar al corazón, ahora a la aurícula izquierda, a través de las venas pulmonares, y de allí van a pasar al ventrículo izquierdo para salir por la arteria aorta y ser distribuido a todo el cuerpo. Todo un caminito. Todo un camino. ¿Y las arterias qué son? Bien, las arterias van a ser los vasos encargados de transportar la sangre desde el corazón hacia todo el resto del cuerpo, ¿sí? Estas arterias, a medida que se van alejando del corazón, ¿sí? Se van separando del corazón, se van ramificando, y a medida que se van ramificando van como achicando ese calibre, ¿sí? Cada vez se va haciendo más finito. Entonces decimos que las arterias se transforman en arteriolas y por último en capilares arteriales, es decir, ese vaso más chiquitito, de menor luz, de menor calibre, que está internamente adentro de los tejidos, muy ramificado, formando una extensa red, lo llamamos capilar y lo llamamos en este caso capilar arterial. Es decir, va a ser el último lugar en donde hablamos de arterias y es donde esta sangre va dejando a nivel celular los nutrientes y el oxígeno necesario. Una vez que esto se agotó, los nutrientes, el oxígeno se agotaron a nivel celular, lo que va a suceder es que estos capilares arteriales se van a ir transformando en capilares venosos, ¿sí? Es decir, el circuito sanguíneo es un circuito cerrado. Entonces, las arterias salen desde el corazón, van a llegar a lo profundo de los tejidos, se van a transformar en capilares arteriales y esos mismos capilares van a continuar formándose como capilares venosos, que allí entonces van a recoger todos los desechos metabólicos y el dióxido de carbono para luego transformarse en vénulas, es decir, van a ir aumentando su calibre, al revés que las arterias, van a transformarse en venas y van a llegar hasta el corazón para ir hacia los órganos respiratorios y realizar el intercambio gaseoso. Las venas, como no van a tener el impulso característico de las arterias, que tiene que ver con lo que realiza el corazón, ¿no? Esta contracción y relajación para que la sangre vaya llegando a todos lados, el latido. Lo que van a tener para que la sangre vaya en una misma dirección y nunca vuelva para atrás son válvulas que una vez que la sangre pasa no va a permitir que vuelvan para atrás.
¿sí? A veces cuando fallan un poco esas válvulas que suele pasar en las piernas, por no tener hábitos por ahí muy saludables en relación a la actividad física, sucede esto de los edemas, ¿no? La falla en el retorno venoso. Se queda ahí la sangre que tendría que irse. Por eso es muy importante caminar. Sí, Bien, muy importante caminar. Qué maravilla el cuerpo humano, ¿eh? No, es incansable lo que uno puede aprender y es maravilloso. ¿Y la sangre? Bueno, la sangre va a estar formada por células y por agua. ¿Sí? Sí. Lo que llamamos el componente plasmático o el plasma de la sangre es más de un 90% es agua. Y después hay algunas otras sustancias que se transportan por la sangre, como habíamos hablado clases pasadas, los lípidos, los hidratos de carbono, bueno, van a formar parte del plasma. Y después están formadas por 3 tipos celulares diferentes. Los glóbulos rojos, voy a escribir acá, así, aunque sea glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Estas células van a ser todas fabricadas en la médula ósea. Hay que aclarar algo siempre cuando digo esto, que es que la médula ósea no es la médula espinal, ¿sí? La médula espinal es la que pasa por adentro de las vértebras y es lo que comúnmente decimos la columna. ¿Sí? La columna vertebral, por dentro de la columna vertebral está la médula espinal. La médula ósea forma parte, sí. Me quedé pensando si iba con tilde o no. No. Está dentro de los huesos. ¿Sí? Los huesos en realidad no son estructuras sólidas. Si yo parto un hueso y lo miro por adentro, lo veo como de una característica esponjosa. Voy a decir algo políticamente incorrecto, es el caracú, ¿verdad? Claro. Olvídenselo, pero solo para que vean el ejemplo. Claro, bueno, sí, perfecto. Claro, lo podemos pensar horrible, pero se entiende, ¿no? Entonces, cuando vemos eso, eso es la médula ósea, ¿sí? Adentro de nuestros huesos se fabrican estos 3 tipos celulares que son muy importantes. Las plaquetas van a formar parte de la coagulación de la sangre. Son fundamentales para cuando hay alguna lesión en un vaso sanguíneo, no perdamos sangre. Sí. Los glóbulos blancos se van a ocupar principalmente de ser el sistema de defensa, las líneas de defensa de las que hablábamos la otra vez. Los soldaditos. ¿Sí? Formados por glóbulos blancos principalmente, o glóbulos blancos que se diferencian entre sí. Y los glóbulos rojos van a ser las células encargadas principalmente de transportar el oxígeno hacia todas las células del cuerpo, entre algunas otras cosas que ahora vamos a ver que tienen que ver con los grupos sanguíneos. Bien, a propósito de los grupos sanguíneos, porque nos comentaste que la clase de hoy también iba a servir para pensar el tema de la donación de sangre, ¿no? ¿Qué es esto de los grupos sanguíneos? ¿Vos qué grupo sanguíneo sos? Yo soy, es importante saberlo porque uno puede necesitarlo en cualquier momento. B positivo, factor positivo. B positivo. No es una sangre tan común. ¿No? No es una sangre tan común, pero digamos, no suele faltar. ¿Y vos? Cero positivo, un poco más común. ¿Es más común cero positivo que B positivo? Sí, es un poco más común. Hay más personas con cero positivo. Bueno, ahora no es un detalle. No sabía. Ahora la profe nos va a explicar todo esto, pero primero vamos a ver un material porque viste que siempre todo lo queremos relacionar con la realidad, con la vida comunitaria y por eso queremos hablarte sobre la donación de sangre, que es muy importante y para la cual tenemos el siguiente material. Donar sangre salva vidas. A simple vista, toda la sangre parece igual, pero existen distintos tipos y se diferencian por lo que se llama grupo y factor. ¿Qué son el grupo y el factor sanguíneos? Cada tipo de sangre tiene un grupo y un factor que se determinan según ésta tenga o no ciertas proteínas. Existen 4 grupos sanguíneos, A, B, AB y 0. El factor está determinado por la proteína rhesus, por eso se llama factor RH. Si la sangre tiene la proteína rhesus, el factor RH es positivo. Si no la tiene, es RH negativo. No todos los grupos son compatibles entre sí. Se realiza una transfusión de sangre entre grupos incompatibles, se corre el riesgo de provocar anemia, fallo renal, shock o muerte. Por eso, los bancos necesitan tener sangre de todos los grupos y factores. Así que, sin importar cuál sea tu grupo y factor, dona sangre por lo menos 2 veces al año. Siempre hay alguien que la necesita. No te olvides, estés donde estés, donar sangre. ¿Por qué hay distintos grupos sanguíneos, profe? Hay distintos grupos. Bueno, como veíamos en el video, tenemos el grupo A, el grupo B, el grupo 0 y el grupo AB, que ahora
Ahora vamos a ver que en realidad no es un grupo diferente, pero lo vamos a ver ahora en un ratito. Podemos decir que la mayoría de las personas entonces van a tener alguno de estos grupos sanguíneos que tienen que ver con una estructura que va a estar adherida a los glóbulos rojos, a las membranas externas de los glóbulos rojos. Sí. Específicamente esa diferenciación va a tener que ver con unos hidratos de carbono. ¿Ah, sí? Sí. Hidratos Azúcares. de carbono, azúcares adheridos a los glóbulos rojos. Adheridos a los glóbulos rojos. Estos hidratos de carbono que hablábamos algunas clases atrás, que tienen funciones estructurales en las membranas de las células. Bueno, en este caso, esta es una de las funciones. Tiene que ver con esto. ¿Y qué características tiene cada uno? Bueno, ¿cómo se combinan? Los glóbulos, vamos a hacer un dibujito para tratar de representar esto que estaba diciendo yo recién. Unos panes, unos pancitos. Unos panes, sí, unos panes o unos glóbulos rojos. Ah, perfecto. ¿Son así Unos glóbulos achataditos? rojos. Son medio aplanadas, son células aplanadas, bicóncavas, es decir, en el centro están como más aplastadas. De ahí que las dibujé así, aunque bueno, no sé si Perfecto. reflejan tan bien lo que No, quiero pero decir. está bien, sirve para aprender. Vamos a pensar entonces a esta cadenita que yo decía recién de hidratos de carbono, ¿sí? Como si fueran estas moléculas redonditas que estoy escribiendo acá. Y vamos a ver que todos los grupos sanguíneos van a compartir esta estructura en común. ¿Sí? Va a ser como la estructura base que va a conformar a todos los grupos sanguíneos. Esta estructura base va a ser el grupo 0. Verá que tienen que ser igual porque si no se presta confusión. Ahí creo que lo dibujé igual. Bien, esta estructura base vamos a decir que es el grupo 0. ¿Sí? El grupo A, por ejemplo, va a estar diferenciado con el grupo 0 en que va a sumar otra molécula de azúcar acá que este grupo no la tiene. Sí. Voy a buscar otro color. El grupo B se va a diferenciar. Bueno, agarré una tiza, viste, de las más chiquitas que podía haber agarrado. Bien, el grupo B se va a diferenciar con el 0 también por agregar un hidrato de carbono más, pero con el A porque este hidrato de carbono va a ser diferente. Por eso los pinto de manera diferente. Y no, pero voy a usar el mismo color, porque si no estas cosas después, viste, como que confunden. Entonces, ahí está. Lo último que quedaba de la tiza. Y acá entonces estoy representando lo que sería el grupo AB. ¿Sí? Las personas que tienen grupo sanguíneo AB no es que tienen un glóbulo rojo que es AB. Van a tener glóbulos A y van a tener glóbulos B. ¿Sí? Es una sangre mixta, podríamos decir. Entonces, esta pequeña diferencia en este hidrato de carbono es lo que va a diferenciar a los grupos entre sí. Y esta pequeña diferencia puede hacer que una persona que reciba una sangre que no sea compatible desencadene una respuesta inmunitaria que puede ser muy grave. Bien, importante. Entonces, el grupo 0 ¿sí? va a formar la sangre, que es la estructura básica de todo el resto de los grupos. De ahí que todo el resto de los grupos van a poder recibir siempre sangre 0. El 0 va a poder recibir únicamente sangre de las personas que tengan grupo 0. Las personas que tengan grupo A van a poder recibir del A y también del 0. Las personas que tienen el B, del B y del 0, y las personas que tienen AB van a poder recibir de los A, de los B, de los 0 y de los AB. Claro. O sea, este es un receptor universal, cualquier sangre le viene bien, y este es un dador universal que puede donar a cualquiera. Exactamente. Por esta estructura que está acá, el sistema inmune nunca las va a reconocer como algo extraño. Entonces le puedo dar esta sangre a cualquier persona, porque justamente forma parte de la base de la estructura de los glóbulos rojos, haciendo que el sistema inmune, cuando revisa a ver si hay algo anormal, lo detecte como algo propio. De ahí que las personas que tengan este grupo sanguíneo se los denomine dador universal, aunque en realidad ahí tenemos que agregar un dato más que tiene que ver con el factor. Eso va a ser después del recreo, porque esto es televisión y dejamos el suspenso, profe. Además, es hora del recreo, de ir a comer un sándwichito, de imaginarnos que vamos a descansar en el patio. Bueno, ustedes ya saben, recreo, y enseguida seguimos educando con la profe de biología. Seguimos en clase de biología, acá en Seguimos Educando con la profe Analía, y estábamos viendo entonces, profe, que hay
donantes universales y receptores universales de sangre. Exactamente, que van a depender no solo del grupo sanguíneo, sino también de lo que se conoce como factor RH. El factor RH se trata de una proteína que también va a estar adherida a los glóbulos rojos. Esta proteína puede estar presente y de ahí decimos que el factor RH entonces es positivo, o puede estar ausente, es decir, no está, y entonces vamos a decir que el RH es negativo. ¿Hay alguna diferencia entre estas personas y esta? Sí, bueno, ¿para qué sirve esa Debe haber un proteína? montón de diferencias. Sí. Pero en realidad es una variabilidad genética, o sea, no influye en el funcionamiento del cuerpo. Esto a veces es una pregunta que suele surgir cuando explico, ¿no? Este Claro, tema. ay, Y yo digo, no tengo claro, la yo no proteína, lo ¿qué tengo, me va a ¿qué me pasar? Claro. Exactamente, no me va a pasar nada. Es simplemente una proteína que puede estar presente o no, pero que no va a tener ninguna alteración, digamos, en la vida de esta persona. Pero sí, desde el punto de vista de la donación de sangre. Claro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque que esta proteína esté presente va a significar que ahí hay un sistema inmune que va a reconocerla. Y acá no. ¿Sí? Entonces, cuando hablábamos del dador universal, ahora tenemos que pensar que ese dador universal va a ser el grupo cero negativo. ¿Por qué? Por lo mismo que explicábamos antes. El sistema inmune no va a desencadenar ninguna respuesta cuando no esté presente esa proteína en un cuerpo, digamos, que la podía tener o no. En cambio, si una persona que tiene, por ejemplo, A negativo, ¿sí?, recibe sangre de una persona A positivo, el sistema inmune, ¿sí?, no va a reconocer esta proteína como propia y va a desencadenar una respuesta inmunológica que puede ser grave. Y entonces el receptor universal va a ser el grupo AB, pero el AB positivo. Porque los positivos entonces van a poder recibir siempre sangre positiva y negativa, pero los negativos únicamente sangre negativa. Sí, ¿y tu sangre cómo es? La mía es cero positiva. O sea que no es súper universal, es un poco universal. No soy dadora universal, no. Bueno. Le puedo dar a los que tengan cero positivo, A positivo, B positivo y AB positivo. Claro. A un montón igual. Sí, cualquier grupo, pero factor positivo. Positivo siempre. Perfecto. ¿Sí? Bueno, vamos a ver más sobre quiénes pueden donar sangre. ¿Quiénes pueden donar? A ver. Cada día, gracias a la donación de sangre, se pueden hacer transfusiones terapéuticas que salvan la vida de cientos de pacientes. ¿Quién puede donar sangre? Pueden donar sangre todos los hombres y mujeres que tengan entre 18 y 65 años, pesen más de 50 kilos y estén sanos. Las mujeres pueden donar sangre hasta 4 veces por año y los hombres hasta 5. Solo hay que esperar 2 meses entre donación y donación. No pueden donar las personas que tengan enfermedades transmisibles por sangre como la hepatitis, el Chagas, el VIH-Sida o la sífilis, entre otras. Consuman drogas endovenosas, se hayan realizado tatuajes, perforaciones o escaras cutáneas en el último año. Para donar sangre no es necesario ir en ayunas y hay que llevar el DNI para certificar la identidad del donante. Como no existe ningún producto capaz de sustituir por completo a la sangre humana, es fundamental donar sangre por lo menos 2 veces al año, porque estés donde estés, donar sangre salva vidas. Tengo algunas preguntas, Analía, por ejemplo. ¿Puedo donar sangre si estoy amamantando o si, por ejemplo, me acabo de hacer un implante dental? Bueno, diste en el clavo con 2 posibilidades, digamos que no. Sabía que eran complicadas esas. Sí. Mientras se está amamantando se sugiere que no, porque en realidad la persona que amamanta está necesitando toda su energía para la producción de esa leche y que sea de buena calidad, ¿sí? No porque su sangre esté mal, sino porque la necesita. Acá hay 2 cosas para decir. Claro. Cuando una persona va a donar sangre hay 2 cosas a tener en cuenta. Una, la persona que va a recibir, sí que sea sangre segura. Y la otra, que la persona que dona no tenga algún problema después por haber donado. Y en el caso de haberte hecho un implante dentario, va a depender mucho en realidad del protocolo de cada institución, pero generalmente se recomiendan 6 meses después de un implante para poder donar sangre. ¿Por qué? Sí, tiene que ver con esto del periodo ventana, de algunas infecciones o posibilidad de infecciones, y el implante se lo considera algo como cercano a una cirugía. Entonces, pasando 6 meses estamos seguras de que digamos, esa sangre no esté contaminada con algún patógeno
patógeno, ¿no? Claro. Algún agente Y infeccioso. si tengo bajo peso tampoco puedo, ¿no? Si tengo bajo peso tampoco, si me hice un tatuaje o un piercing en los últimos 12 meses. Igual los protocolos cambian mucho de acuerdo a la institución, pero bueno, en general podemos decir que hay algunas pautas a tener en cuenta para ser donante. Bueno, muy bien, vamos a cambiar de tema, pero para eso respiramos hondo y conocemos un poco más sobre el sistema respiratorio. Mirá. ¿Alguna vez se han preguntado para qué respiramos? Seguramente la respuesta será para vivir. Pero, ¿por qué? ¿En qué parte del cuerpo se necesita el oxígeno que respiramos? Cada vez que inspiramos, el aire llega a los pulmones a través de las vías respiratorias. Ingresa por las fosas nasales, pasa por la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios y bronquiolos, hasta llegar al interior del tejido pulmonar, los alvéolos. En los alvéolos se realiza el intercambio gaseoso entre el aire que hay adentro de los mismos y la sangre que circula por los capilares sanguíneos. Este intercambio ocurre mediante un proceso llamado difusión, en el que las moléculas se desplazan desde donde están más concentradas hacia donde están menos concentradas. El oxígeno es transportado en la sangre por una molécula muy conocida que se encuentra en los glóbulos rojos, la hemoglobina. La hemoglobina es de intenso color rojo y contiene un átomo de hierro al cual se une el oxígeno. El oxígeno es transportado a todas las células del cuerpo. ¿Pero para qué ocurre esto? En las células, los alimentos liberan energía al ser oxidados en el proceso de respiración celular que ocurre en las mitocondrias. Y para que esta función se realice, se necesita el oxígeno. El dióxido de carbono que se transporta disuelto en el plasma sanguíneo atraviesa la membrana alvéolo-capilar y es liberado en la expiración. Podemos decir entonces que respiramos para que todas las células puedan llevar a cabo las reacciones químicas que necesitamos para obtener energía y que cada tejido, cada órgano y todo nuestro cuerpo pueda funcionar correctamente. Bueno, muy bien, queda planteado el tema. ¿Qué conclusión podemos sacar de este primer material? Bueno, podemos mencionar la función general, ¿no? Del sistema entonces respiratorio. La función general va a ser la de captación de oxígeno molecular, ¿sí? Cuando inspiramos el aire, y la liberación del dióxido de carbono como producto del metabolismo celular cuando exhalamos el aire. Esa es la función general del sistema respiratorio. Bien, y para conocerla mejor tenemos un material especialmente elaborado para ustedes que nos cuenta los órganos y las funciones que tienen dentro del sistema respiratorio. El sistema respiratorio. El aparato respiratorio es el conjunto de órganos que intervienen en la respiración. El oxígeno ingresa por las fosas nasales que tienen como función calentar y limpiar el aire. Los vellos nasales retienen las partículas extrañas, evitando que entren al aparato respiratorio. La función principal del sistema es la captación de oxígeno y la eliminación de dióxido de carbono procedente del metabolismo celular. Pero el sistema respiratorio está compuesto de varios órganos, además de los pulmones, que intervienen en la respiración como la laringe, la faringe, la tráquea y los bronquios. La faringe, en comunicación con las fosas nasales y la boca, está conectada con la laringe. Durante la deglución, la laringe se cierra por la acción del cartílago llamado epiglotis, que impide que los alimentos se introduzcan en las vías aéreas. La laringe es el órgano que une la faringe con la tráquea, donde se encuentran las cuerdas vocales que se encargan de emitir la voz. Acá aparece otra vez el tema de la deglución que vimos el otro día. Está todo relacionado acá. Exactamente, sí. Para repasar un poquito, ¿no? Sí. Entonces, el aire ingresa por las fosas nasales, va a ir por la faringe, que decíamos la clase pasada, comparte, ¿no?, el sistema digestivo y el sistema respiratorio. Y cuando la faringe tiene que conectarse con el esófago y ahora con la laringe y la tráquea, que forman parte del sistema respiratorio, se encuentra entonces el alimento, ¿no?, el bolo alimenticio con este cartílago que se llama la epiglotis, que es como una especie de compuerta. La puertita, sí. Que se va a cerrar al momento de deglutir. Es decir, cuando tragamos, ¿sí?, es una señal para la epiglotis para que se cierre.
y cierre, digamos, este conducto que es el de la tráquea, el de la laringe y la tráquea, para que el alimento, ya sea líquido o sólido, no ingrese a las vías respiratorias, ¿sí? Claro. Nos podamos ahogar. Y si ingresa, nos da tos. Lo Si expulsamos ingresa, inmediatamente. Porque exactamente, es sí. otra manguerita, está mal. Claro, es una respuesta, digamos, que tiene el cuerpo para eliminar algo que entró por un lugar que no debería haber ingresado. Bien. ¿Sí? Entonces, bueno, el aire, entonces decíamos, se va a conectar desde la faringe con la laringe y la tráquea. La tráquea es un tubo cartilaginoso, ¿sí? Formado por anillos de cartílago que justamente la función que va a tener es que este conducto no se pueda nunca colapsar, ¿no? Porque nos podríamos claramente ahogar. Y la tráquea luego se va a bifurcar, es decir, a dividir en dos, para dar lugar a la formación del bronquio derecho, del bronquio izquierdo, que a su vez se van a seguir ramificando. Se va a dividir el derecho en 3, dando lugar a 3 lóbulos pulmonares, el izquierdo a 2, que a su vez van a seguir ramificándose, es decir, achicando esa luz, ese calibre, formando los bronquíolos. Y por último, los alvéolos pulmonares, que son como la punta terminal, ¿no? De estos bronquíolos. Son unas especies de bolsitas membranosas, que es donde específicamente va a suceder el intercambio gaseoso. Es decir, recién ahí es donde va a pasar esto de captar el oxígeno, ¿sí? Que viene de la respiración, y eliminar el dióxido de carbono en la exhalación. Estos alvéolos, como podemos ver bien acá y acá también, van a estar íntimamente relacionados con los capilares. Claro. Los capilares sanguíneos, que hace un rato decíamos, es donde específicamente sucede esto del intercambio gaseoso. Es donde el oxígeno va a ser captado y donde el dióxido de carbono va a ser liberado para que lo saquemos del cuerpo. Así que está todo relacionado, el sistema circulatorio con el sistema respiratorio, y por eso tenemos el siguiente material para ver un poco más sobre esta interacción. Sabemos que la sangre es un tejido con estructura de líquido viscoso que fluye por todo el organismo por un circuito de vasos llamados arterias, venas y capilares, y representa el 7% del peso corporal. Para ser más gráficos, en una persona de 65 kilogramos hay aproximadamente 5 litros de sangre. A lo largo de su recorrido, la sangre realiza varias funciones vitales. Respiratoria. Transporta el oxígeno desde los pulmones hasta las células y el dióxido de carbono desde allí hasta los pulmones. Alimenticia. Transporta sustancias nutritivas como glucosa, sales y agua provenientes de la digestión. Excretora. Recoge los residuos y desechos para ser eliminados. Defensiva. Protege al organismo contra las enfermedades. Reguladora. Mantiene en equilibrio el agua del organismo y la temperatura corporal. Todas estas funciones las cumple a lo largo de su recorrido por el cuerpo en lo que se denomina circulación sanguínea. Hay 2 tipos de circulación, la pulmonar y la sistémica. El corazón es el que actúa como bomba para ambas. Cuando la sangre sale del corazón por las arterias, es impulsada a presión, y cuando regresa por las venas al corazón, su presión es considerablemente menor a la que tenía cuando fue impulsada. La circulación de la sangre está íntimamente coordinada con la respiración. El corazón está dividido en 4 cámaras, 2 en cada mitad. La sangre usada de los tejidos del cuerpo entra en el lado derecho del corazón y es bombeada a los pulmones. El paso de la sangre por los pulmones, llamado circulación pulmonar, permite a la sangre recoger oxígeno. La sangre oxigenada regresa al lado izquierdo del corazón y es bombeada de nuevo a los tejidos del cuerpo. Al recorrido de la sangre por los tejidos del cuerpo se lo llama circulación sistémica. El circuito por los pulmones y el cuerpo se completa en 1 minuto y el corazón bombea de 5 a 7 litros de sangre al día. Se está terminando la clase de biología. Quiero saber qué conclusiones podemos sacar, profe. Bueno, me parece importante decir esto que, conocer el cuerpo es fundamental, es importante, le encontramos sentido como un montón de cosas, y también la idea de salud, relacionarla permanentemente con el buen funcionamiento del cuerpo y con el conocimiento del cuerpo es una clave. Y por otro lado, algo que también trabajamos en la clase de hoy, valorar la importancia de donar sangre. Nunca sabemos cuándo podemos ser nosotros, cuándo podemos necesitar, ¿no? Claro. Y entonces operar desde ese lugar, pensar en los otros, pero que los otros al mismo tiempo soy yo,
¿no? Todo el tiempo. Entonces, poner en valor, y si tenemos la posibilidad de donar sangre, si estamos dentro del grupo de personas que pueden donar sangre, tratar de hacerlo 1, 2 veces al año, 3 veces al año. No va a afectar la salud de la persona y bueno, y es muy importante poder hacerlo. Está buenísimo. Muchas gracias, Analía, No, de nada. por la información y por los mensajes que nos trae siempre tan saludables, tan lindos. Gracias. Bueno, hablando de funcionamiento, hay algo muy importante también, que es cómo funcionan los cajeros automáticos. Y en estos momentos en los cuales hay que tratar de encontrarnos lo menos posible, en lugares cerrados, con muchas otras personas, es fundamental saber cómo funcionan los cajeros. Hay gente que no lo sabe manejar bien. Todo tipo de personas, pero muy especialmente a veces los adultos mayores. Por eso queremos, para irnos al recreo, darles esta información sobre cómo funcionan los cajeros, para que aprendan la abuela, el abuelo, traelos, pero también para que vos puedas estar al día con el tema y ayudarlos también si hace falta. Con esta información tan importante nos vamos a ir al recreo y después, atención, porque viene la clase de filosofía con Darío Stanschreiber. Material y recreo, ya venimos. Se terminó el recreo y este es el momento justo, preciso, perfecto para hablar de filosofía, para comunicarnos con Darío Stanschreiber. ¿Cómo anda nuestro filósofo mundialmente reconocido? ¿Cómo le va? ¿Cómo andas, Ángel? ¿Cómo va eso? Bien. ¿Cómo llevas la cuarentena? Mal, obvio, pero como todos, pero tratando de hacer un poco de filosofía también, porque se nos abre ese espacio, ¿no? Como para pensar un poco desde otro lugar, aunque bueno, ya agotado, viste que al principio era como una cosa, va pasando el tiempo y tenés como que reinventarte permanentemente, porque la verdad está durando mucho, ¿no? Un gran momento para la reflexión. Total. Bueno, escúchame, sí. quiero retomar, ¿vos te acordás lo último que hablamos sí. La última clase? Me imagino que sí, además los sofistas. Me llegaron y me llegaron algunos mensajes, te cuento, por las redes, donde mucha gente me opinaba quiénes eran los sofistas en la actualidad, que fue un tema que estuvimos viendo. Y sabes que muchos me ponían los periodistas, ¿no? Que no me acuerdo si los nombramos nosotros, pero con esa carga negativa con la que Platón explica lo que es el sofista, se genera como una polémica, ¿no? Porque es cierto que un periodista, un maestro también, o sea, usar la palabra sofista es un montón, pero sí que es alguien que enseña a pensar, enseña a argumentar, enseña incluso el uso de la palabra, ¿no? Y que eso lo coloca en un lugar, digamos, distinto. A mí me ha pasado, por ejemplo, de dar clases en lugares donde tuve que dar autores con los que yo no comulgaba para nada, ¿viste? Y cuando los das no podés estar todo el tiempo o dándolo con mala onda o diciendo, yo no pienso como él. O sea, es como que vos medio te ponés como la bandera del autor que explicás como para que se entienda mejor, por decir así. Digo, es un tema, no es un tema saldado, por eso sigue tan abierto hoy y sigue tan polémica, sigue tan viva la polémica acerca de esta relación cuando uno enseña a pensar, si el pensamiento tiene que ver con estructuras formales como tipo argumentar, razonar, la lógica, sacar consecuencias, o si uno, digamos, se involucra también con esos contenidos, ¿no? Me parece que el debate sigue vivo y por eso hoy se sigue usando la palabra sofista en esa dualidad. Sí, yo creo que los periodistas podemos caber en esa clasificación, Darío, porque, bueno, muchas veces uno... A ver, el sofista vos nos explicaste que era mercenario, que hoy opinaba o ayudaba a aprender a argumentar A y mañana ayudaba a aprender a argumentar B. Entonces, una cosa es la convicción de uno. A lo mejor si uno solo puede aportar su convicción, no está haciendo un mercenario de los argumentos. Ahora, como decís vos, a veces pasa que uno tiene que darle voz a ideas con las que no está de acuerdo. Y entonces ahí nos parecemos un poco a los sofistas. Algo de eso, estoy 100% de acuerdo, Ángel, pasa un poco por ahí, ¿no? Digamos, y con separar a veces, ¿no? Digamos, hay temas donde, digamos, la convicción suele ser, digamos, la clave, y sobre todo la convicción a la hora de realizar una tarea que es la de la comunicación, digo,
y es independiente. Vos estás, por ejemplo, haciendo, no sé, bueno, vamos al caso concreto tuyo, ¿no? Digo, estás haciendo periodismo deportivo, transmitís un partido entre Patronato y Rosario Central y estás, digamos, ahí comentando y opinando, no porque vos seas hincha ni de un cuadro ni de un otro. Eso sería, visto hoy, algo parecido a ser un sofista, ¿entendés? Porque te estás como involucrando. Entonces, claro. Por eso, son categorías que de algún modo quedan hoy vivas, aunque y nos sirven para analizar el mundo de hoy, del periodismo, del derecho, por ejemplo. Claro. Pero bueno, nada, eso como para entender un poco que no son categorías muertas, que la filosofía tiene un poco eso, toma palabras, conceptos de la antigüedad y te das cuenta que los podés usar en el día de hoy para entender lo que pasa. Claro, Lo que quiero marcar... Sí. Eso es fundamental. Lo que quiero marcar de diferencia es que hay algunos sofistas que sí tenían una filosofía propia. O sea, no eran solo... Claro, gente a la que contrataban para enseñar argumentos de todo tipo, sino que algunos escribieron libros y como que defendieron algunas ideas propias. Te imaginarás que si un sofista tiene una idea propia, esa idea propia, ¿en qué va a consistir? Obviamente, van a ser relativistas, porque vos no podés defender verdades absolutas y después que te contraten sin importar qué tipo de idea estás defendiendo, ¿entendés? O sea, sí. Obviamente el tipo de filosofía que defiende el sofista va a ser relativista, escéptica, ¿sí? Pensá que, por ejemplo, Protágoras, ¿sí? Que fue, si querés anotarlo en el pizarrón, sí. Protágoras, que algo lo vimos la clase pasada, uno de los sofistas más famosos, va a postular un principio conocido después históricamente como el principio de homo mensura. ¿Sí? Si querés anotarlo, homo, hombre, con H, ¿no? Sí. Homo, y aparte mensura. Homo es hombre, mensura es medida. Y esta, no sé si vos conocés, esta es la frase más famosa de Protágoras que dice: el hombre es la medida de todas las cosas. Sí. Sí, acá en Argentina se le adjudica a Juan Bautista Alberdi, creo, ¿no? O a Sarmiento, no sé, es como que se tomó. Claro, sabía que a lo era de largo él. de la historia, esto pasa mucho, se van en realidad recuperando frases antiguas. En realidad, esta frase, vos sabés que de Protágoras no nos llega ningún texto, sino que está recuperado por Platón y después por otros autores. El principio, o esta cita, principio de homo mensura, ¿qué significa que el hombre es la medida de todas las cosas? Que en realidad, si vos o yo somos la medida de algo, significa que algo es bueno si vos le imprimís tu medida, o sea, si para vos es bueno. Algo es bello si para vos, Ángela Lerena, es bello. O sea, lo que hace es subjetivar muchísimo el juicio o la afirmación sobre cualquier cosa. Esta afirmación, el hombre es la medida de todas las cosas, es una crítica a la objetividad. O sea, lo que en realidad postula es que no existe nada objetivo. Aparte, ¿qué va a decir un sofista? ¿No? O sea, imagínate que si el sofista dijera que hay cosas objetivas, se le caería su trabajo. O sea, ahora, no reconoce ningún principio externo al hombre. Ninguno. Hay una polémica ahí, si cuando dice hombre, fíjate en la frase, se refiere a las personas de modo individual o a la especie humana en general, en modo universal, ¿no? Ese sería como el debate. El hombre es la medida de todas las cosas, significa que lo bello es bello para vos. Ahora, ¿para vos significa para mí, Darío, o para vos significa para la especie humana en su totalidad, que también sería un principio de subjetividad, porque esto lo que haría sería quitarle a las cosas la belleza, como no es que el atardecer es bello, sino que el ser humano lo percibe bello, como que la belleza no tiene que ver con las cosas, sino que tiene que ver con los seres humanos, ¿no? Hay una frase más moderna que para mí lo explica genial, que dice: las cosas no son lo que son,
sino lo que somos. ¿No? Las cosas no son lo que son, sino lo que somos. Esto significa que cuando vos estás viendo un atardecer y lo ves bello, no es que el atardecer tiene algo en sí mismo, sino que es al ojo del ser humano. Por ahí para un mosquito el atardecer no es nada, ¿viste? Claro, anda a preguntarle a un mosquito, No, por ahí ¿te gusta el atardecer? Equivale a miedo o a susto. O una persona que vive en la calle, lo mismo. Cuando empieza a caer la noche, a lo mejor se empieza a asustar, empieza el peor momento del día. Me encanta lo que decís. Ese es el punto, ¿no? Una persona que tuvo, no sé, una situación límite, una cosa re jodida en un atardecer, lo que vos te quedás mirando un atardecer embelesada por la belleza de los colores del cielo, y a la otra persona le empieza a agarrar una angustia, un dolor, que ve todo, digo, con otro ojo, ¿no? Con la mirada de la fealdad por lo que le genera en términos de dolor, ¿no? Hay otro autor que se llama Gorgias, si querés anotarlo. Gorgias. Sí, con G, Gorgias, la dos, la segunda es G también, Gorgias. Mirá, Gorgias escribe un libro que se llama No Ser. Mirá qué nihilista, qué escéptico, ¿no? O sea, el título del libro de Gorgias, No Ser, significa nada, ¿no? Es como si alguien alguien escribiese un libro y le pusiera de título Nada. Nada. ¿No? Claro. Y él decía, no lo anotes porque es largo, pero él tenía 3 principios. Mirá qué interesante. Él decía, nada existe. Nada existe. Grosso, ¿no? O sea, a partir de eso es como... Ahora comprobalo, Gorgias. No, ahí después se iba a tomar un café, ¿viste? Nada existe, chau, tiraba la bomba. Después decía, principio 2, ¿y si algo existiera? Me gusta a mí esa retórica, porque te tira la bombita, te dice, nada existe. Vos decís, ¿qué onda? Y él te dice, bueno, pero si algo existiera, igual nadie lo podría conocer. Y después dice, ¿y si igual algo existiera y alguien lo pudiera conocer, nadie lo podría expresar? O sea, fíjate qué interesante. Primero postula que nada existe. Después postula la incapacidad de conocer algo si eso algo existe. Sí. Y después te dice, y suponete que conoces y que lo pensás, ¿no? Lo que seguro te va a salir mal es cuando lo quieras comunicar. O sea, si lo pensás al revés, los 3 principios, al revés digo, empezando por el tercero, lo que te está diciendo es, el lenguaje, la expresión, la comunicación, nunca abarca todo lo que vos pensás. O sea, vos cuando decís algo, lo que decís, nunca se corresponde con lo que estás pensando, ¿no? El típico ejemplo, Ángel, cuando le querés decir a alguien que lo amás mucho o no, las palabras siempre sentís que te quedan cortas, ¿viste? O sea, entonces es como que el lenguaje siempre restringe el pensamiento. Y el pensamiento, al mismo tiempo, restringe la realidad, porque vos cuando estás pensando y querés conocer algo, siempre lo conoces en parte. O sea, cualquier persona que está mirando este programa y que si yo le preguntase, contame lo que estás viendo, siempre va a contar, va a ser parcial en su mirada, porque no le da el lenguaje, no le da el pensamiento para abarcar todo lo que está acá presente. Entonces, ¿qué dice Gorgias? Si me llevan al extremo y me preguntan, ¿qué es lo que podemos conocer? Y bueno, nada, ¿no? Fíjate que la conclusión no está mal, nada existe en el sentido de que nada existe en absoluto, porque no nos da la capacidad ni del conocimiento ni del lenguaje como para poder acceder a algo con 100% de certeza, 100% de certeza imposible. Por lo tanto, por las dudas, nada existe. Claro, está hablando más del hombre y nuestra capacidad de comprensión que de la realidad en sí, ¿no? ¿Y cómo poder acceder a una realidad en sí más allá de lo que el hombre puede decir o pensar de ella? Vamos a hacer una cosa, vamos a dejar esa pregunta ahí, Darío, para la próxima. Me parece una buena pregunta para seguir reflexionando. ¿Te parece? Yo creo que es una gran pregunta para almorzar, para irse a comer. Ideal. Dormís la siesta y no te puedes dormir de pensar eso. Está buenísimo. Dale, me encanta. Muchas gracias, Darío. Un beso. Un beso grande, sos un capo. Gracias por haber estado acá.
Chau, qué lujo esta clase de filosofía, ¿eh? Hoy te deja pensando. ¿Vas a pensar en la siesta si es que tenés la suerte de dormir siesta? Bueno, te voy a dejar más cosas para pensar, además de todo lo que venimos viendo. Vení, un cuento. Hoy lo vamos a terminar. ¿Te acordás que ayer empezamos este librito? Te voy a recordar, por las dudas, que se llama Casete. Transcurre en el futuro, en el año 2132, donde el lenguaje es solamente oral, porque las cosas importantes se transmiten en imágenes. Un niño de 9 años fue elegido para ser la élite del futuro, que se tiene que encargar del progreso, se aburre en la clase donde estudia presente y futuro, pero nunca estudia el pasado, y juega con una casete, que es como un celular, pero pareciera como más futurista. Lo escribió Enrique Anderson Imbert, nacido en 1919 en la provincia de Córdoba. A ver, en vez de terminar el deber, Blas juega con la casete. Es un paralelepípedo de 20 por 12 por 3 centímetros que, no obstante su pequeñez, le ofrece un variadísimo repertorio de diversiones. Sí, pero él se aburre. Esas diversiones ya están programadas. Un gobierno de tecnócratas resuelve qué es lo que debe ver y oír. Blas da vueltas a la casete entre las manos. La encierra, la apaga. Podrán presentarle cosas para que él piense sobre ellas, pero no obligarlo a que piense así o asá. Ahora, por la derecha de la ventana, reaparece la nube. No es nube, es él mismo que anda por el aire. En todo caso, es alguien como él, exactamente como él. De pronto a Blas se le iluminan los ojos. ¿No sería posible, se dice, mejorar esta casete, hacerla más simple, más cómoda, más personal, más íntima, más libre, sobre todo más libre? Una casete también portátil, pero que no dependa de ninguna energía microeléctrica, que funcione sin necesidad de oprimir botones, que se encienda apenas se la toque con la mirada y se apague cuando se le quite la vista de encima, que permita seleccionar cualquier tema y seguir su desarrollo hacia adelante, hacia atrás, repitiendo un pasaje agradable o saltándose uno fastidioso. Todo esto sin molestar a nadie, aunque se esté rodeado de muchas personas, pues nadie, sino quien use tal casete, podría participar en la fiesta. Tan perfecta sería esta casete que operaría directamente dentro de la mente. Si reprodujera, por ejemplo, la conversación entre una mujer de la Tierra y el piloto de un navío sideral que acaba de llegar de la nebulosa Andrómeda, tal casete la proyectaría en una pantalla de nervios. La cabeza se llenaría de seres vivos. Entonces uno percibiría la entonación de cada voz, la intención de cada signo. Porque claro, también habría que inventar un código de signos. No como esos de las matemáticas, sino signos que transcriban vocablos, palabras impresas en láminas cosidas, en un volumen manual. Se obtendría así una portentosa colaboración entre un artista solitario que crea formas simbólicas y otro artista solitario que las recrea. Esto sí que será una despampanante novedad, exclama el niño. El tutor me va a preguntar, ¿terminaste ya tu deber? No le voy a contestar. Y cuando, rabioso por mi desparpajo, se disponga a castigarme otra vez, ¡zas!, lo dejo con la boca abierta. Señor, mire, en cambio, qué proyectazo le traigo. Blas nunca ha oído hablar de su tocayo, el francés Blas Pascal, a quien el padre encerró para que no se distrajera con las ciencias y estudiase lenguas. Blas no sabe que así como en 1632, aquel otro Blas de 9 años, dibujando con tiza en la pared, reinventó la geometría de Euclides, él, en 2132, acaba de reinventar el libro. Lindo, ¿eh? ¿Qué tal? Hermoso, vuelve al libro. Precisamente después de tantos años de no usarse más, vuelve a inventar el libro. Nosotros, por suerte, tenemos un montón de libros, un montón de cuentos. Acordate de preguntar en tu casa si mamá, papá, los abuelos tienen libros distintos que no hayas leído para poder seguir ampliando tu mundo. Y quédate tranquilo que acá siempre vamos a tener libros para vos. Y también nos puedes encontrar en las redes, ¿sabés, no? Sí, en Instagram, @seguimoseducando. En Twitter, @seguimoseduc. Tenemos una plataforma que tiene libros también, que tiene un montón de cosas para que estudies, aprendas, pero también para que te diviertas, porque además no consume datos. Muy importante. Seguimoseducando.gov.ar, navega un ratito y seguro vas a encontrar algo divertido para hacer. Y si no, también nos podés contactar a través de WhatsApp. ¿Tenés una duda? ¿No te quedó claro lo que explicó Mica, lo que explicó Analía, lo que explican los profes? Bueno, no te preocupes, les podés preguntar a profes. Te van a contestar por WhatsApp. 011-3262-6362. 011-3262-6362. Nos vamos.
se nos acabó este programa, pero recordá que todos los días de 11 a 13 estamos acá para hacerle el aguante a la comunidad educativa, o sea, a vos. Te esperamos. Gracias por haber estado ahí. Chau.